Bueno, bienvenidos a este tercer directo de Ensaycast Twitch sobre adicciones. Ha pasado mucho tiempo desde nuestro segundo directo y bueno, pues tenemos con nosotros a Pedro Neira del equipo de Ensaycast. Hola, Pedro. Hola, buenas. Y a nuestro invitado Mauricio Vaughan, especialista en adicciones y en patología dual. Muchas gracias, Mauricio. Hola. Hola, gracias a ustedes por la invitación. Gracias por estar por tercera vez con nosotros hablando de adicciones, ¿verdad? Un placer. Gracias. Pues bueno, recordamos que tuvimos dos primeros Ensaycast Twitch sobre adicciones con Mauricio. En estos dos programas repasamos el modelo Prochaska y Clemente y bueno, se nos iban alargando los programas, ¿no? Y no sé si, bueno, pues lo primero que no me gustaría es que como ha habido mucha gente que ha visto estos dos primeros Twitch en directo, pues si en un momento determinado se van conectando y quieren hacernos preguntas sobre esos dos Twitch previos, pues que pueden hacerlas en el chat y Mauricio las contestará o entre todos. Y hoy vamos a tratar, bueno, pues situaciones difíciles y de dilema ético cuando trabajamos en adicciones y vamos a terminar también con mitos y realidades sobre las adicciones, ¿verdad? Así que, Mauricio, Pedro, vamos a empezar con, pues con algunas situaciones difíciles o incluso de dilema ético que hemos vivido cuando trabajamos con adicciones y vamos a intentar, pues, hablar sobre ellas y ver cómo se podrían solucionar. Entonces, pues si queréis empezamos con alguna de las que más os habéis encontrado en vuestro trabajo, en tu trabajo con adicciones, Mauricio. Bueno, pues a ver, una de las circunstancias que además son más o menos frecuentes, yo creo que es cuando estamos un poco como una especie de compromiso con el paciente y también con su entorno, ¿no? Cuando nos pide, nosotros estamos viendo a un paciente en individual, pero claro, muchas veces la demanda además viene desde el entorno. Eso es muy frecuente en las adicciones que vienen estando más en estadios contemplativos y un poquito arrastrados por la familia. De hecho, es habitual además también que los, bueno, o a veces, sí, se presenta que los familiares o el entorno es además quien sustenta o el que paga incluso los tratamientos, ¿no? Cuando estamos en ámbito privado. Entonces, a veces nos encontramos en esas situaciones en las que el paciente tiene cosas que no cuenta o nos pide que no contemos, pero esas situaciones además afectan al entorno, ¿no? Pues podemos empezar, o sea, en una escala enorme de cosas menos a más, ¿no? Podemos empezar hablando, por ejemplo, de recaídas. Cuando llega un paciente y nos dice, no le cuentes a mi familia que he recaído, porque entonces me dejan de pagar el coche que me compraron o me dejan o me echan de casa incluso, ¿no? O podemos ir incluso a más, ¿no? Y a veces el paciente te cuenta situaciones en las que se ha metido, pues, se ha comprometido con situaciones económicas, pues que van hacia problemas grandes, ¿no? Por ejemplo, en las adicciones, en los trastornos de juego patológico, ¿no? En la ludopatía. Y entonces nos dicen, no, claro, pero es que si yo cuento esto en la familia, pues, ¿qué va a pasar, no? Y queda uno un poquito ahí entre la espada y la pared, ¿no? Eso es una de las situaciones. No sé si se ha dado también a ustedes en la clínica, pero es como muy frecuente, ¿no? Sí, yo recuerdo un paciente, ¿no? que estaba haciendo como un tratamiento muy bueno, un progreso muy, muy bueno, pero sí que tenía pues con la mujer, ¿no? Había dicho a la mujer que la próxima recaída que se separaba, ¿no? Y sí que había ahí pues una promesa de no recaer y pues sí, después de 2 o 3 meses recayó y claro, cada X tiempos teníamos que ver también a la mujer y ahí pues, llevaba más de 2 o 3 meses sin consumir y ahí pues tuvimos esa situación de con lo bien que estaba, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Porque efectivamente todos sabemos que la recaída está dentro también de ese proceso de recuperación, ¿no? Y a mí me resultó una situación muy complicada, porque efectivamente desde el principio se había dicho que sí que se iba a hablar abiertamente con la mujer y se había hecho ese compromiso de cambio, ¿no? Y sabíamos que íbamos a exponer al paciente a una situación posiblemente de divorcio, cuando el proceso estaba llevándose muy bien.
Y bueno, ¿cómo lo resolvimos todo? Estas situaciones en las que efectivamente estamos entre la espada de la pared y tenemos que tomar decisión porque, no sé, aquí muchas veces, no sé si es de dilema ético o es más situación difícil que no es dilema ético, ¿no? Porque es más un dilema moral, ¿no? Es un dilema de qué hago con esto, ¿no? Claro. Yo, digamos que puedo contar un poco es cómo lo tiendo a resolver yo dentro de mi cabeza, que eso puede pues servir a otros, ¿no? Pero a ver, yo creo que como que tenemos una serie de barreras o de limitaciones que yo, yendo de más a menos, diría, pues que primero tenemos una limitación legal, ¿no? En todo lo que hacemos siempre hay una parte legal que no podemos traspasar, punto aparte, o sea, y no hay manera de traspasar eso, ¿no? Luego yo creo que iría como una segunda barrera, esto me lo estoy inventando, quiero decir, es la forma en que yo lo pienso, ¿no? No es que esto esté sustentado en ninguna guía, pero yo creo que después de eso viene una parte ética que tampoco deberíamos sobrepasar, porque aunque no sea a veces o no se contemple a veces como legal, pues sí está dentro de las, digamos, leyes de nuestra profesión un poco, ¿no? Eso tampoco podríamos pasar. Lo que pasa es que es verdad que ahí, en eso ético, hay una cierta franja, además no pequeña, pues de poca, de incertidumbre, ¿no? A veces las cosas éticas no son como tan A y B, ¿no? Sino es como un encuentro de intereses, bueno, de intereses o de principios a veces que se pelean entre ellos y uno no sabe, ¿no? Si está primero la autonomía o la no maleficencia Bueno, y luego viene otra parte que me parece la más interesante realmente de discutir, que es como lo práctico, ¿no? Y lo práctico ya a nivel terapéutico con la persona, ¿no? Y yo ahí sí que me iría un poquito a pensar a nivel, eso, siendo muy pragmáticos, ¿qué va a pasar con lo que yo voy a hacer, con esta intervención que me sale a hacer, ¿no? Pero no qué va a pasar ahora, porque realmente en la salud mental yo creo que cuando tendemos a pensar a corto plazo solemos liarla. La realidad es que es eso, ¿no? Porque de hecho así funcionan mucho las emociones, son muy de inmediatas, muy de lo que viene ahora y es mucho de lo que además nos dificulta, a mi parecer, la adaptación a las situaciones, ¿no? Eso que llamamos mental muchas veces tiene que ver con qué es la emoción la que está mandando. La emoción quiere algo adecuado, o sea, quiere buscar alivio, bienestar inmediato, y eso a veces no se corresponde con lo mediano plazo. No sé si me estoy haciendo entender, pero Sí, sí, para sí. tratar de explicarlo mejor, pues con claridad, un ejemplo buenísimo de esto son las mentiras, ¿no? Yo miento a mi familiar o miento a la que sea, cuando mentimos en general, decimos la mentira, en ese momento salimos del lío, nos sentimos mejor, pero generalmente la mentira es muy torpe porque a mediano plazo suele generar o necesidad de más mentiras o en el caso de las adicciones, pues la no búsqueda de ayuda, ¿no? Y entonces eso empieza a agrandarse hasta un punto, ¿no? Bueno, y digo esto porque a veces también nos pasa a nosotros que queremos, yo creo, que nos pasa el mismo fenómeno. En ese momento queremos salir de la emoción negativa, pero hay que pensar un poco cómo lo hacemos, ¿no? Yo hace no mucho tuve un caso en el que además lo cuento tal como fue, no fue en el ámbito profesional, o sea, no estaba yo en práctica trabajando con esa persona, sino la conocía por otro motivo y me cuenta algo que claro, que yo no debería contar, ¿no? Entonces, yo me meto ahí en un dilema porque digo, oye, no cuento esto, eh, pero me quedo yo con el malestar de no contarlo, ¿no? Porque le estoy haciendo a otra persona algo, me vuelvo un cómplice de esto, ¿no? Y esto, o sea, de esta mentira o de este crimen, ¿no? A nivel ya moral, ¿no? De ética profesional, sino, ¿no? Y quizá ahí es donde hay que pensar, hombre, a corto plazo, quizá lo que a mí me sale a hacer es, oye, lo cuento y entonces ya no me siento culpable y ya el marrón es un poco de él. Pero yo creo que en la clínica hay que pensar un poquito cómo lo hacemos, porque quizá hacer una cosa como esas, pues a nivel terapéutico, rara vez no va a cargarse por completo la relación terapéutica. Yo creo que además también a la persona le va a quedar una impresión que a veces no tenemos en cuenta, pero es que las personas, como todos, hacemos prejuicios con las experiencias, las primeras experiencias. Si yo estoy en una terapia y me pasa una cosa de esas, es fácil que yo piense que en otras terapias me va a volver a pasar. Y entonces más difícil va a ser que yo en otro momento cuente estas cosas tan difíciles, ¿no? Hay que pensar que las personas una persona con adicción normalmente tiene mucha vergüenza de lo que le está pasando, culpa, vergüenza, llámalo, no sé, miedo al juicio ajeno, eso es muy habitual que haya, claro,
y cuesta mucho trabajo pasar eso. Piensa, por ejemplo, en el juego patológico, todo lo que tiene que pasar hasta que la persona por fin cuenta lo que ha pasado, ¿no? Casi que tiene que arrinconarse, y si eso no puede llegar hasta ese punto, no sería un trastorno tan grave, ¿no? Es que llegan a deudas brutales, ¿no? Totalmente. Y lo que pasa con estas situaciones, Mauricio, es que no nos preparan para ellas. Quiero decir, aparecen y cada vez aparecen nuevas situaciones y no hay ningún sitio, porque cuando son de dilema ético, por lo menos podemos centrarnos y podemos asentar nuestras decisiones en los artículos del Código Deontológico, que a veces ni eso, porque el Código Deontológico no resuelve dilemas éticos, simplemente son códigos que describen ciertas normas de conducta deseable en cuanto a la praxis, ¿no?, del psicólogo. Pero entonces, de repente, es donde aparecen realmente tus recursos para solucionar problemas y basados sobre todo en el mal menor, muchas veces, ¿no? En el mal menor, porque ambas decisiones son malas. No hay ninguna buena, porque si no sería fácil. Me voy a la decisión buena y dejo la mala. No, las dos son malas, pero ¿cuál es el mal menor, ¿no? ¿Cuál es la menos mala? Y ahí es habilidad y decisión, ¿no? Sí, yo fíjate que aparte de centrarme en el mal menor, también es un poco tópico, ¿no?, el decir que depende del caso, ¿no? Pero es que es así, porque depende del funcionamiento que tenga la persona con bueno, pues en este caso con la ocultación del síntoma, porque al final el consumo acaba siendo un síntoma del funcionamiento, ¿no? Pues actúas de una manera o actúas de otra, ¿no? Es decir, si de repente es una persona que sí que ha sido muy transparente durante todo el tratamiento, ¿no?, de alguna forma hay que explicar el funcionamiento que tiene esta mentira dentro de su caso y también tratarlo como un adulto, ¿no? Esa es tu responsabilidad, el contarlo o no contarlo. Ahora, si de repente esto se empieza a repetir en el tiempo y hace que la terapia deje de tener sentido, pues también hay que devolvérselo, ¿no? Es decir, oye, entiendo que esto te está resultando complicado, pero es que la terapia y tu tratamiento deja de tener sentido si no lo contamos. Por lo tanto, yo no puedo tratarte en estas condiciones, ¿no? Y también como terapeuta y como psicólogo, como psiquiatra, yo creo que hay que poner también unas condiciones terapéuticas, ¿no? Y esta parte, oye, mira, una vez dentro de todo este tiempo te lo dejo a tu responsabilidad, pero también el tratamiento tuyo es parte de responsabilidad mía como profesional, ¿no? Entonces yo entiendo que no puedo ayudarte si las condiciones y el funcionamiento que estás teniendo ahora con esta mentira se sigue repitiendo, porque entonces agravamos tu problema, ¿no? Entonces yo creo que también ese límite, ¿no?, al paciente de vez en cuando es bueno, ¿no? Es positivo, porque te encuadra en la terapia. Sí, porque a veces tiene que ver también con la información que le damos no solo al paciente, sino a la familia. Quiero decir, si la recaída está dentro de este proceso de recuperación y de este proceso de desintoxicación y de rehabilitación, evidentemente no es que vayamos a esperar las recaídas, pero el significado que tiene una recaída es diferente a cuando pensamos que cuando estás en un tratamiento nunca vas a recaer más, ¿no? Entonces también tiene que ver muchas veces con ese abordaje sistémico, ¿no? O ya no sistémico en cuanto a la familia, sino a la pareja o el conviviente, muchas veces, que es la persona. Y si hay recaídas previas, también es ver qué funcionamiento ha tenido la persona con recaídas anteriores, porque no es muy diferente en unos casos y en otros, ¿no? A veces que al final es esto, ¿no? Ya lo ha hecho en otras ocasiones y hemos visto que cuando empieza esta ocultación la tendencia que tiene es a volver a recaer del todo, ¿no? Y vuelve otra vez a una fase de tratamiento, bueno, pues muy difícil luego ya de abordar y muy poco recuperable, ¿no? Porque si es así, yo creo que también hay que devolvérselo, ¿no?, al paciente, ¿no? Y hay veces que ya también entra dentro de mi responsabilidad el decidir si el paciente toma una decisión, ostras, yo puedo tratarte o no puedo tratarte porque deja de tener sentido la terapia, ¿no? Sí, pues eso. En algunas ocasiones. Estamos hablando de que efectivamente que las decisiones son recursos que a veces estamos teniendo por experiencias que muy pocas veces las podemos anticipar, que sí que es verdad que se pueden repetir muchas situaciones, pero que vienen nuevas y tenemos que solucionar en ese momento muchas veces. Mauricio, hay una situación que me resulta súper interesante, pero muy difícil, y es el límite de la confidencialidad cuando trabajamos para una institución o cuando trabajamos por una aseguradora. Quiero decir, primero vamos a ir con la institución. ¿Qué pasa con esa confidencialidad? Que estamos hablando en general en salud mental, pero también en adicciones, ¿no? Cuando trabajamos para un hospital, para una clínica, y otros profesionales o incluso otros profesionales que a lo mejor no son técnicos de nuestra especialidad, nos piden más información, ¿no? Es decir, esos límites de la confidencialidad, ¿dónde están? Porque a veces son dilemas éticos, pero también a veces son dilemas morales, ¿no? Es decir, me lo pide un jefe para tomar decisiones o me lo pide, ¿no?
Bueno, ahí hay yo decía que en mi cabeza yo siempre tengo esos tres muros, ¿no? A ver, hay un límite que primero que sí es legal, hay una parte primero legal, ¿no? Cuando normalmente tú firmas con una aseguradora, generalmente hay, digamos, hay cláusulas dentro del contrato que permiten que tu historia clínica sea compartida con ellos, o debería haberlas, porque si no, ellos no tienen por qué estar pidiendo esa información. De hecho, sería ilegal dársela a ese nivel. Además, porque ellos no le están pidiendo al paciente que les dé un informe mío, sino están pidiendo a la institución que comunique su situación médica, ¿no? Eso se da pues muchísimo, claro, muchísimo. Lo que pasa es que en psiquiatría en general, en la salud mental, pues con el estigma, la información es muchísimo más frágil, ¿no? Bueno, frágil, sí, mucho más peligrosa, digamos, ¿no? Frágil no es la palabra, más bien peligrosa. Entonces, ahí hay un límite legal. Normalmente el paciente ya ha dado su consentimiento y normalmente las instituciones ya tienen un acuerdo ahí que ya va a nivel legal. Es cierto que ahí empieza a haber, hay una cosa que complica mucho ese dilema, y es que especialmente con las adicciones, y si tú las entiendes desde el modelo de patología dual, que es como más yo trabajo, es cierto que a veces es muy complicado decir qué es primero, si el huevo o la gallina, ¿no? En muchas situaciones. Entonces te llega, esto te puedo dar un montón de ejemplos, pero te llega la persona con episodio depresivo, con una dependencia de alcohol, consumiendo a diario desde hace meses, ¿no? Sabemos perfectamente que en la clínica esa persona lo primero que hay que hacer es quitar el alcohol, ¿no? Sabemos que tratamientos antidepresivos, si hay un consumo de alcohol continuado y no pasamos el consumo del alcohol, no suelen funcionar. Entonces, claro, ahí uno dice, bueno, ¿y qué entonces qué debería yo decirle a la aseguradora, ¿no? ¿Esta persona tiene un problema de alcohol o tiene un problema de depresión y por eso está bebiendo, ¿no? Eso yo creo que es el dilema ahí que va. Y yo ahí me iría a lo mismo que decía antes, ¿no? A lo práctico en el sentido de, vale, ahora mismo yo le puedo decir, no, tranquilo al paciente, no te preocupes, yo voy a contar que tú tienes un problema de depresión y que la bebida es una cosa secundaria, ¿no? De hecho, normalmente no puedes comunicar, esto sí que lo he visto yo en la experiencia, ¿no? Si tú comunicas depresión y dependencia de alcohol, ya con decir dependencia de alcohol, retiran ¿no? Lo Como es seguro, ¿no? habitual en las aseguradoras, pues intentan ver qué cosas hacen para no tener que pagar, ¿no? Y entonces normalmente uno tiene que decir ahí, tendría que decir, oye, no, pero lo que tienes es una depresión. Pero yo ahí sí que invito, como digo, estos son preguntas difíciles con respuestas difíciles y desde luego para nada absolutas. Yo no tengo la respuesta absoluta a esto, pero yo cuento cómo lo resuelvo yo, cómo creo que hay que resolverlo y es, exacto, pensar también al medio plazo. ¿Qué va a pasar con ese paciente al que yo estoy tratando? Mintiendo un poco, omitiendo una información muy importante de lo que le pasa, ¿no? Porque por un lado uno puede pensar a corto plazo también, bueno, mira, pero joder, con lo mal que está, ostras, yo voy a hacer una cosa caritativa de buen cristiano y le voy a ayudar para pagarle, ¿no? Bueno, uno a veces le da pena al paciente, entonces a corto plazo la emoción le dice eso, pero también hay que tener cuidado y a mediano plazo no le estoy también retirando un poquito de responsabilidad en lo que le pasa, ¿no? Esa es la pregunta que uno a veces también se hace, ¿no? Porque nada raro es que esa persona, claro, está, pues, por ejemplo, en el contexto también donde yo he trabajado, ingresa, durante el ingreso, pues deja de beber porque ahí no hay alcohol, se le trata la abstinencia de alcohol, mejora muchísimo, se va de alta y luego vuelve unos meses después bebiendo, hizo una recaída a la semana de irse o a las 2 semanas, bebiendo otra vez y con depresión, ¿no? Y entonces te dice, es que yo lo que estoy es deprimido, ¿no? ¿no? Pero, y con qué cara le dices, no, pero que es que si no dejas de beber no te vas a mejorar, ¿no? Porque de alguna forma también le has dado el mensaje, sí, pero es que lo que tú tienes es una depresión, ¿no? Ahí estamos un poquito con el tema de las mentiras, que es difícil, ¿no? O sea, la respuesta yo creo que sería esa, a nivel poder hacerlo, lo puedes hacer, puedes comunicarlo porque debe haber un acuerdo legal, ¿no? Pero le estás haciendo un bien al paciente a mediano plazo. Claro, sí que es verdad que todo esto también se resuelve cuando hay esos protocolos de conducta, ¿no? Estos protocolos guías de buenas prácticas en cuanto a las instituciones o algo en la que se queda muy claro lo que hay que decir, lo que no hay que decir, etcétera, etcétera, sí.
el tema de las aseguradoras es complicado, efectivamente, porque la alianza que tú has establecido con el paciente no la has establecido con la aseguradora. Quiero decir, al final ahí es que somos humanos y estamos hablando de una relación y de una relación terapéutica en la que además sabes que si no hay estas ayudas o lo que sea, va a ser malo para la terapia. Es otra variable que va a incidir posiblemente en que el paciente esté peor. ¡Wow! Quiero decir, es muy complicado. Es muy complicado. Porque sí, además a veces esta racionalización de las cosas que queremos tener los psicólogos, pero que es indudable que no la tenemos muchas veces porque estamos en terapia y estamos tratando con los pacientes con emociones y estamos empatizando con sus problemáticas. Entonces ahí a veces es verdad que lo que tú dices súper claro, es decir, vamos a pensar a medio plazo, no a corto plazo, ¿no? Eso caritativo, ¿no? Es decir, vamos a ser buenos y vamos a decir... Pero a mí resulta muy complicado estas decisiones, resulta muy complicado. ¿Ves? Y además hay que sumar otra situación y es que, y esto nos pasa en general, yo creo que en todo en la salud mental, y es que la sociedad, aunque ha dado grandes pasos, yo creo, a nivel de entender la salud mental, de promover, o sea, de publicarla, ¿no? De que la gente sepa que no es una cosa para esconder, que nos puede pasar a todos, que aunque se han dado muchos pasos de muchas de esas cosas, sigue habiendo una enorme ignorancia y especialmente a mí, yo siempre digo que las adicciones son la cola del estigma. Las adicciones yo creo que son las peores porque hay una parte ahí de, pero es que si usted tiene eso es porque ha querido consumir alcohol, ¿no? Es un poco lo que argumentan las aseguradoras. Eso será cosa suya, pues deje usted de consumir, ¿no? No lo entienden como una enfermedad, sino como una cosa que se ha ganado él por ponerse a beber, ¿no? Y ahí es donde está yo eso no es igual en todos los países, pero aquí, por ejemplo, aquí por lo menos sí que hay yo creo que un desconocimiento, te diría, a nivel de las instituciones de lo que es un problema de adicción, que sabemos que es un problema cerebral, un problema de salud no voluntario, ni se lo ha ganado, ni nada de eso. Vamos. Y esto justo iba a decir yo esto, ¿no? Que al final hay una parte que es difícil que se entienda, porque me parece que es también algo que está como un poco eclosionando desde hace poco tiempo, ¿no? Que es el entender este tipo de problemas desde ese concepto de patología dual y no desde el concepto de adicción tal y como es, ¿no? Que parece como que hay una especie de magnetismo desde la sustancia a la persona, ¿no? Y que como la persona eligió consumir, inevitablemente ese magnetismo vino a ella, ¿no? O sea, se entiende casi como una cosa mágica, ¿no? Las adicciones, y las aseguradoras yo creo que a veces lo entienden así. Y no se entiende desde ese binomio que hay entre la problemática psicológica, el sufrimiento y cómo el consumo de sustancias y de conductas adictivas resulta un alivio, ¿no? O genera una herramienta, ¿no? Para poder solventar todo aquello, ¿no? Yo creo que hasta que eso no se entienda, ¿no? Hasta que el concepto de patología dual, de esto del huevo y la gallina, ¿no? Que hablabas antes, no se entienda bien, pues ese problema va a seguir estando, ¿no? En el momento en el que aparezca consumo de sustancias, ya está, la persona se lo buscó, ¿no? Y se acabó la ayuda, ¿no? Que tenemos desde la aseguradora. Claro, por eso digo yo que es más difícil, porque como nosotros lo entendemos, esa es la justificación que a veces damos para tomar decisiones. Es decir, ellos no lo entienden y claro, a veces se complican más las cosas, lo que decía Mauricio, se complican más las cosas por esta misma justificación, ¿no? Que la entiendo perfectamente y que es la que tengo yo, la que tendría y la que tendré en un futuro si cuando vuelva a pasar consultas y paso adicciones. Pero bueno. Oye, una cosa, Mauricio, o sea, esas son situaciones difíciles que, aunque son situaciones difíciles, yo creo que se dan bastante a menudo con diferentes características, ¿no? Por eso digo yo que siempre son nuevas y aparecen nuevas situaciones. Pero ¿hay alguna situación que te haya dejado, o a ti, Pedro, que os haya dejado un poco más bloqueados de decir, ¡guau! ¿Cómo salimos de esta? Sí. No tienes que pensar mucho, ¿no? No, de hecho es que tampoco, no te creas que eso es tan infrecuente. Yo creo que eso pasa. Yo iba a sumar una pequeña anotación a lo que ya íbamos hablando porque ayuda mucho para resolver estas situaciones. Que yo no trate a un paciente no quiere decir que yo no pueda haber tenido, me parece a mí, repito, esto no es un libro ni yo soy un sabio, simplemente es como yo lo resuelvo, ¿no? Que yo no trate a ese paciente no quiere decir que yo no pueda haber tenido un papel importante en su mejoría, ¿eh? Y eso es importante saberlo. A veces perder a un paciente
no es un fracaso a nivel de por él, por el paciente, ¿eh? A veces yo no le voy a tratar más porque conmigo se enfadó, porque conmigo tal, o porque no lo puedo pagar por la aseguradora tal, pero es que a veces ese límite que yo he puesto es el que le da pie a luego hacer otro tratamiento que va a ser bien, ¿eh? Esto pasa además en toda la salud mental, a mi parecer, no solamente aquí. Y hay que tenerlo en cuenta porque especialmente en el ámbito privado pasa con frecuencia que, no, con frecuencia no, miento, no pasa con frecuencia, pero pasa a veces que nos empeñamos en buscar conservarlo como sea, Sí. y a veces con eso hacemos daño, y no solamente daño para ese momento, sino también para otros terapeutas. Yo no sé si les ha pasado, pero a veces vienen también con unas demandas de lo que ha sido otras terapeutas o otros tratamientos que están muy desajustadas para su bienestar, ¿no? Y romper eso es muy difícil. Eso pasa además mucho en otras patologías también, en los trastornos de personalidad, con las frustraciones o con las ganancias primarias, incluso que podemos dar los de salud mental, ¿no? Con nuestros informes y nuestros diagnósticos, etcétera, ¿no? Pero bueno, no quería meterme más allá porque, perdona. Sí, recuerda que me viene a mí a lo que está diciendo ya, claro, pero muchas veces efectivamente estoy totalmente de acuerdo contigo, pero muchas veces tiene que ver con que no tenemos unos objetivos muy bien delimitados y no sabemos hacia dónde vamos. O sea, quiero decir, cuando uno está en terapia y tiene unos objetivos delimitados y sabe a dónde va, si no llega y si no está llegando, es que está pasando algo. Quiero decir, es el momento de revisarse y de derivar incluso, porque incluso haciendo las cosas muy bien se toca techo en terapia. Pero fíjate que no, Carolina, tanto yo en ese caso, yo lo veo mucho con casos, por ejemplo, los que tienes en una familia, se ha dado un caso hace relativamente poco dentro de un ingreso, ¿no? En el que hablas con la familia, con la persona delante, ¿no? Y hablas de lo importante que son la puesta de límites, ¿no? De lo importante que es que el consumo no tenga una función, un beneficio secundario dentro de la familia, ¿no? De lo importante que es cuando esto ocurre y entran dentro a veces algunos chantajes o algunas formas, ¿no? De conseguir desde la desesperación determinadas cosas, ¿no? Desde la presión. Lo importante que es no acceder a esto, ¿no? Y de repente la persona, por ejemplo, durante un ingreso hospitalario, pues, por ejemplo, se salta una norma muy importante o incluso consume dentro del ingreso, ¿no? Saltando 50.000 normas diferentes, ¿no? Y entonces ahí tú tienes un contrato terapéutico que la persona firma antes de entrar, ¿no? Y después de haber tenido este speech tan potente con la familia, coges y no haces nada, ¿no? Claro, eso para el paciente es un cortocircuito absoluto, es decir, ostras, mi equipo terapéutico le está diciendo esta información a mi familia y yo hago esto y no hay un límite. Ese tratamiento está perdido si el paciente se queda contigo. Ese tratamiento ya no sirve para nada. Y en algunos casos la familia, cuando dices hay que hacer una expulsión del programa terapéutico, es decir, la persona tiene que salir del programa terapéutico porque es un límite sano. Tú ves a la familia que dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Y ves la desesperación que hay, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Porque cuando salga va a volver otra vez a esto, ¿no? Y va a volver a hacer lo mismo. Y es quizá lo que está diciendo Mauricio, es que quizá tú no vas a tratar a ese paciente, pero tú acabas de poner la semilla, ¿no? Acabas de poner la primera piedra dentro de su tratamiento, ¿no? Porque es la primera vez quizá que esa persona se encuentra con un límite claro, estable y razonable, ¿sí? Y a veces lo terapéutico es poner el límite, ¿no? Es decir, se acabó el tratamiento, no podemos seguirlo. Claro, supongo que poner el límite depende también de en qué fase del proceso esté el paciente. Es decir, poner límites en la precontemplación o en la contemplación es ahí un poco, bueno, ya cuando en una fase más adelantada, ¿no? De ya hay una conciencia de problema, ahí hay que confrontar y no son situaciones fáciles tampoco. La confrontación y el poner límites y eso son situaciones muy complicadas y además tiene que ver mucho con la gestión del terapeuta y el saber poner límites del terapeuta. Esa asertividad que tenga el terapeuta y esa gestión que tenga el terapeuta que como fuera no se tenga, es muy difícil tenerla dentro de consulta. Es decir, yo le digo a mis alumnos, cuidado con lo que trabajamos fuera porque es lo que vamos a tener dentro. Si no trabajamos fuera la asertividad, poner límites, nuestra autoestima, nuestra tal, dentro estas situaciones de confrontación con el paciente, vamos a caer en el miedo a ver si lo hacemos mal, a ver si se va a marchar, a ver si se va a ir, a ver si no. Entonces, es decir, tendrá que ver mucho con eso. Sí. Esto lo ha dicho Mauricio antes igual, ¿no? Es a ver si se va a marchar, a ver si va a tener un mal concepto de mi hijo y ahora qué concepto de nosotros se va a llevar la familia. Ostras, es que hay veces que actúas más por la presión que genera todo esto
que porque realmente lo que vayas a hacer vaya a tener un fin terapéutico en la persona, ¿no? Y yo creo que quizá la norma, ¿no?, tiene que ser esto que vamos a hacer tiene un fin terapéutico, no a corto plazo, sino a medio y largo plazo sobre la persona, es decir, da una información a ese cerebro, ¿no?, que está acostumbrado a funcionar de una determinada manera, que siente unas bases para funcionar de forma distinta, porque quizá ahí es donde hay que guiarse, ¿no? Es decir, vale, pues lo que estoy haciendo ni es correcto ni incorrecto, pero creo que es útil, ¿no? Genial. Entonces, yo creo que ese resumen que acabas de hacer está muy bien para terminar este bloque y pasar con el segundo, que es el de mitos y realidades, ¿no? Terminamos estas situaciones de dilemas y de situaciones difíciles, ¿no? Hablando de esas decisiones que tenemos que tomar, a veces confrontar, que no tenemos que pensar en tomar decisiones a corto plazo, que es difícil, que sabemos que son situaciones del mal menor, que tenemos que tomar basadas en el mal menor, pero que tenemos que ir un poquito más allá, ¿no? De pensar que a lo mejor el tomar decisiones a lo mejor un poquito que objetivamente pueden ser un poquito más difíciles, pero radicales, puede ser beneficioso a medio y largo plazo para nuestro paciente, ¿verdad? Ese podría ser... He tenido suerte que se acabe el tiempo porque tenía en la cabeza un caso brutal. Si nos queda tiempo luego se los cuento porque ha sido hace pocos días. Pero pasemos a la otra porque si no se nos acaba el tiempo, ¿no? Tenemos tiempo todavía, Mauricio. Aquí los casos brutales... Pues genial, pues se los cuento porque además este sí que lo tengo sin resolver totalmente. Porque pues mira, a ver si te ayudamos entre todos. Les cuento un poquito el caso. Mira, señor de 68 años, un poco, sí, 68 años, antecedente de dependencia de alcohol. La realidad es que... A ver si nos va a estar viendo. Que Saicas Twitch que no dé muchos datos porque va a estar viendo que Saicas Twitch... No, por favor, por favor. Todo el mundo, además. No, pero si no doy muchos datos, simplemente eso, antecedente de dependencia de alcohol y ahora con una enfermedad terminal que le hace estar en una situación, pues ahora sí un poquito de dependencia, ¿no? El entorno familiar que antes no conseguía que se tratara, entonces ahora en este momento decide que ahora sí coge las riendas y lo va a llevar a un sitio donde no pueda ni fumar, ni beber, ¿no? Donde haya un control de todas esas conductas, ¿no? Esto sí que fue una situación, bueno, está siendo una situación muy difícil de llevar porque, claro, ahí me he planteado yo una serie de preguntas que te haces incluso de verdad, ahora vamos a deshabituar a esta persona, ¿no? Vamos a deshabituarla del alcohol y del tabaco, ¿no? ¿Hasta qué punto esto... ¿La familia te ha planteado o sea, esta cuestión? O sea, que ¿la familia ha planteado qué hacemos o directamente va a hacer eso y ya está? O sea, lo está haciendo, vamos. Ahí es donde está la gran dificultad, porque si hubiera un qué hacemos, habría más para trabajar. Pero aquí te encuentras una situación difícil porque claro, tú tienes que velar por el paciente, pero a la vez el paciente está dependiendo de un entorno que ahora ha tirado el control, porque ahora por fin lo puede coger un control de una situación que él no quiere, pero que a la vez acepta, ¿no? Que es verdad que él lo dice, él dice, no, yo no me quiero ir a este sitio, ¿no? Pero es que tampoco tengo más opciones, ¿no? O sea, que si mi familia es la que me apoya en esto, la que me cuida, pues es un poco lo que me toca, ¿no? La verdad es que es difícil porque, ¿qué haces? Le dices también a la familia, no, pero es que, ¿cómo no lo vas a dejar beber y fumar todo lo que quiera ahora, no? Con todo lo que ellos también han sufrido con esta situación, seguramente, ¿no? Vale, porque en este caso la adicción está cumpliendo una función en esa enfermedad terminal. Quiero decir, hay veces que acelera, hay veces que tiene una relación directa o no directa, pero es decir... A ver, hombre, desde luego va a empeorar la salud, pero también es verdad que no hay mucho terapéutico que hacer, ¿sabes? O sea, yo creo que en este momento ya uno está, digamos que esta persona está ya más bajo lo que llamaríamos paliativo, ¿no? Vamos a tratar de disminuirle el sufrimiento y de que esté lo mejor posible en el tiempo que le queda, ¿no? O sea, lo más a gusto posible en el tiempo que le queda, ¿no? No vas a... esto sí que es un caso, mira que no lo había pensado para traerlo aquí, pero es que ahora que lo has planteado tú, aquí claro, sí que se encuentran un montón de cosas. Efectivamente, esto es un caso de, pues eso, ¿no? De lo que he dicho antes, ¿no? De los de, ¿y ahora qué hacemos, no? Porque, bueno, quiero decir, al final la decisión la está tomando la familia,
Pero claro, tú como terapeuta tenemos nosotros la responsabilidad de hablar con la familia y decir, a ver, vamos a poner todo sobre la mesa. Yo como profesional me gustaría simplemente dar mi opinión y sugeriros. Después podéis tomar las decisiones que queráis. ¿Podemos plantearnos eso o no? Sí, pero claro, te pones a pensar, ¿y qué opinión les voy a dar? Porque es que en parte también Tenemos. piensas un poco a nivel también práctico. Pasa otra cosa y es que la familia, que también hay que cuidarlas en estas enfermedades, ¿no? Desde luego, la familia también va a quedar con muchas, o sea, ¿qué va a quedar ahí de decir, no, lo hemos dejado beber y fumar en sus últimos días todo y ha estado como ha estado, ¿no? O sea, es una cosa bien difícil porque no, al final te estás metiendo ahí en una cosa que de alguna forma primero no te han llamado, no te han Totalmente. llamado, Mm. y segundo, no sé si mi intervención por cuidarle a él, de alguna manera voy a también a descuidarles a ellos, A ¿no? la familia, sí. No, Pues es yo Claro. ahí sí que en alguna situación parecida, yo creo que hay una cosa que a mí me sirve mucho, que es la responsabilidad individual, ¿no? Que es esa parte en la que la familia es responsable de poner sus condiciones con respecto a una relación social, igual que yo, pues por ejemplo, con un amigo, ¿no? Yo tengo una relación social en base a unas condiciones. Si esas condiciones no se dan, pues no puedo tener esta relación social porque me daña, ¿no? Yo creo que la familia tiene todo el derecho también a poner sus condiciones, ¿no? Igual que la persona, como adulta y como responsable individual de su vida, tiene la decisión de si las acepta o no, ¿sí? Yo como terapeuta me pasa un poco lo mismo, ¿no? Que de alguna forma tengo que ajustar expectativas sabiendo y poniendo claro, yo personalmente, ¿no? Y esto es lo que hablabas tú antes, ¿no? Lo que haría yo frente a lo que hay que hacer o no. Sino decir, yo tengo mi responsabilidad sobre decir a la familia, bajo mi punto de vista, que el tratamiento tiene sentido hasta cierto punto, en el sentido de que si no hay una conciencia del problema y una motivación al cambio, poco se va a poder conseguir. Y esto es lo que yo creo que le puedo devolver a la familia. Ahora, con esa información, la familia en su responsabilidad individual decide si sigue adelante y le mete en un tratamiento y si, como condición para tener relación con el paciente, y si el paciente acepta esa condición de tratarse para poder seguir teniendo relación con su familia, ¿no? Y yo creo que eso es una responsabilidad que tiene que caer también sobre ellos, ¿no? Fuera de la opinión que yo tenga como profesional, ¿sí? Mm. Yo creo que sería la gestión que haría, pero lo que hablamos al final es un dilema moral, es estas situaciones de ostras, ¿y qué hago? Dilemas morales, sí, porque Pero yo creo que es lo que hablamos del mal el menor, es lo que a mí me deja en una situación tranquila y ética, ¿no? De que estoy ajustando las expectativas a la familia y lo que también le traslada la responsabilidad a las personas que acuden a consulta, que a veces cogemos nosotros toda esa responsabilidad, ¿no? Y parece como que el destino y el sino de la persona recae sobre la opinión que yo vaya a hacer y es, oye, yo puedo dar esa perspectiva clínica y que luego las personas decidan qué tipo de relación quieren tener y sobre qué, ¿no? claro, pero como también podemos decidir y tenemos derecho a decidir a ver, si podemos llegar al caso o si consideramos que es un caso que no lo podemos llevar por diferentes circunstancias. Exacto. O porque no estamos de acuerdo con una situación que es muy límite, pero que nos puede generar problemas, o sea, puede generar malestar a la hora de hacer una buena praxis con esa persona. O sea, también tenemos nuestro derecho a poder poner nuestros límites como terapeutas siempre y cuando podamos derivar y decir que no a una situación. O sea, efectivamente, aquí cada uno tiene que tomar sus decisiones y nosotros como terapeutas también tomamos las nuestras, ¿no? O empezar la terapia con cierta condición tú también como terapeuta, ¿no? Desde tu responsabilidad individual. Oye, yo voy a trabajar con esta persona, conciencia de problema y motivación al cambio. Si veo que hay un techo y yo no voy a poder conseguirlo, yo lo voy a informar, Bien. tanto al paciente como a la familia, ¿no? Y entrar con esta condición tú desde terapeuta, ¿no? Claro, pues fijaros que yo creo que esto que estamos hablando ahora y es que cada uno también se escuche como terapeuta, como persona y como terapeuta y poder ahí, a veces no, a veces pensamos que está todo desde fuera, ¿no? Tenemos que hacer lo que y yo como terapeuta hago. No, no porque es difícil a veces estar en una terapia en estas situaciones, sobre todo límites. En otras situaciones a lo mejor no están tan claras, pero estas situaciones límites son situaciones en las que a veces nos exponemos a llevar a cabo una intervención o una terapia en unas situaciones en las que nosotros no estamos de acuerdo con las decisiones que han tomado otros, que en este caso son las familias. Y a veces yo creo que no nos escuchamos en ese también derecho a poner nuestros límites porque no podemos. Derivando, como digo, no vamos a dejar a la persona sin intervención, pero yo creo que tampoco, que a veces nos olvidamos en estos límites que podemos poner como terapeutas y nos dejamos de cuidar también, ¿no? Total.
Sí, yo también sacaba ahí la reflexión de que he hecho ahora una supervisión gratis con ustedes, porque miren qué importante es contar las cosas para darse cuenta a veces de lo que uno está percibiendo, ¿no? Y ahí yo lo que reflexiono un poco es cómo hay algunas situaciones que nos tienden a paternalizar sin darnos cuenta al paciente, ¿no? Que es un poco lo que quizá me puede estar pasando a mí ahí, ¿no? Pero bueno, interesante ver cómo, por eso existe la supervisión, ¿no? Porque a veces con el contar es que uno puede reflexionar en qué me está pasando a mí, no tanto que me digan qué hacer, sino entender lo que a mí me está pasando con ese, lo que a Claro. mí me está generando, ¿no? Claro, es que a veces yo creo que nos intentamos también nosotros olvidándonos y pensando que siempre tenemos que estar ahí, siempre tenemos que estar ahí ayudando o están con la intervención y tal, nos olvidamos un poco de que nosotros pues tenemos, además es que eso también es, yo creo que es éticamente es necesario que nosotros también y moralmente pongamos nuestros límites para poder llevar a cabo una buena praxis y poder estar en aquellas situaciones que realmente podemos estar y poner límites en aquellas que es que además va a perjudicar muchas veces porque estamos en contra de nuestras, a veces de nuestros valores, de nuestras ideas, de nuestras propias opiniones y vamos a perjudicar a medio plazo, podemos perjudicar a medio plazo. Entonces, bueno, pero genial, buena situación de esas de, ¿qué hacemos, no? Bueno, vamos a pasar al siguiente bloque. Si hay alguien que está escuchando y que quiere hacer esas preguntas de los anteriores tweets, pues nada, estamos pendientes para contestarlas. Y si no, vamos a pasar al siguiente bloque, que serían los mitos y realidades sobre el tema de las adicciones, porque hay muchos mitos, ¿no?, en relación a las adicciones. Sin ninguna duda. Eso sí. Muchas creencias, ¿no?, populares. Vale, si queréis, vamos con el primer mito, ¿no?, que sería, a ver, las personas con adicción o con un problema de adicción mienten. Bueno, pues fíjate, ese mito ya de por sí en la afirmación toca algo muy interesante, que es lo que ya hemos hablado, pues ya no hemos nombrado, que es el estigma, ¿no? O sea, las personas con adicción, tal, me da igual lo que le pongas ahí, ¿no? Y eso que en esa frase, la verdad, está mejor construida de lo que suele estar, porque no está ya con una identificación, pero lo que la gente suele hablar es el adicto tal, el alcohólico tal, Mentiroso. el cocainómano, ¿no? Sí. O sea, casi como que la persona está definida por su trastorno, ¿no? Eso nos pasa mucho en la salud mental. El esquizofrénico tal, no, el esquizofrénico, mira, personas con esquizofrenia hay de muchísimos tipos, o sea, que hay toda una gama de clases de cosas de personas que tienen esquizofrenia y son totalmente distintas, ¿no? Como pasa también con la diabetes. Hay personas con diabetes de todos los tipos, ¿no? Y aquí pasa un poco eso también, ¿no? En las adicciones parece que la adicción define a la persona. Lo que pasa es que este mito tiene una cosa también muy interesante y es que sí que toca algo muy clínico que pasa clínicamente en unas fases, que es la tendencia a ocultar mi consumo o mi conducta adictiva. Eso sí que es casi una característica, vamos, raramente no se presenta porque está en el propio desarrollo de la enfermedad, ¿no? Cuando yo empiezo con esa conducta, veo que no la puedo controlar, a pesar de que me está generando problemas y generalmente también genera mi entorno, ¿no? Pues lo habitual es que mi respuesta inmediata sea a ocultar que lo estoy haciendo, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Que al ocultarlo a corto plazo, efectivamente, pues baja el malestar que produzco, ¿no? Tanto a los demás como a mí. Entonces, yo creo que ahí viene mucho ese mito de mienten, ¿no? Pero esto lo puedes llevar a muchas más cosas. Las personas con adicción roban, las personas con adicción son delincuentes, las personas con adicción son agresivas, ¿no? Porque es verdad que dentro de las intoxicaciones, pues es muy frecuente que haya una peor regulación emocional y una mayor impulsividad. Casi todas las sustancias generan este tipo de rasgos en la intoxicación, ¿no? Y en las abstinencias, pues lo mismo, ¿no? En general, hay una cierta irregulación emocional que promueve mucho que eso pase. Pero no es que la persona, yo creo que ese sería el punto importante, no es la persona la que tiene esas características, es la enfermedad. Esto es tanto como si decimos, los diabéticos orinan mucho. No, pues mira, la diabetes, uno de los síntomas que hay cuando hay hiperglicemia es que empiezan a orinar mucho, ¿no? La poliuria. Pero eso no es que el diabético sea, no, es que es parte de la enfermedad, ¿no?
Cuando tú tratas la diabetes y está compensada, pues la persona orinará como todos, ¿no? ¿Me hago entender? Ahí suena absurdo hablarlo, ¿no? Cuando yo lo digo en la diabetes parece absurdo, pero es que eso nos pasa con las adicciones. Claro, aquí vamos a ver lo que dices, no es la persona. Yo te digo, bueno, pero es que hay personas que no tienen adicción que mienten. O sea, quiero decir, no es la adicción y no es la persona, pero es la persona y es la adicción. Quiero decir, que lo que creo que es el mito no es que todas las personas con adicciones mienten. Y también una cosa que hay personas que no tienen adicción y mienten, y personas con adicción que mienten, y personas con adicción que no mienten, y la mentira normalmente está dentro de la fase de precontemplación y también la minimización, ¿no? No solo el ocultar información, sino minimizar, ¿verdad? Esa de, bueno, no tanto, no 2, y después son 8, ¿no? Y la falacia de control también está mucho... Vale, efectivamente, o sea, sí, es interesante. Más mitos, vamos a ver más mitos que tenemos. Hay, Carolina, una persona que está preguntando una cosa. Bueno, hay 2 preguntas o 3 preguntas. Una de ellas dice, bueno, yo quería preguntar por qué aún sabiendo que es mala la adicción, las personas recaen. Vale, yo creo que esta, si te parece, esta te la respondemos. Es que no sé si responderla ya o con uno de los mitos que vienen, porque a lo mejor respondiéndola voy a hablar de otro mito, ¿no? Sí. ¿Qué opinas? Quizá a lo mejor, bueno, cuando toque el mito que tiene relación con esto, quizá lo podemos recuperar, ¿no? Podemos volver a recuperar el cuadrito y que se responda, ¿no? Y hay más, ¿no? Sí, hay más preguntas. No sé si la ponemos directamente. Vale, dice, no puede ser que la familia también actúe de esta manera, poniendo ahora remedios por quitarse responsabilidad y culpa, porque me llama la atención que todo se reduce a estar expuesto a la muerte. Es como esa parte de autocreencia de perdónenme, me arrepiento, quiero vivir, pese a que haya estado toda la vida maltratando. Al final me da la impresión de que hay una actitud infantiloide a dar la espalda e incluso señalar con el dedo de que su destino es fracasar continuamente y eso qué, y ahí se corta. Pero fíjate que esto habla de la indefensión aprendida, ¿no? Sí. Esta pregunta habla de la indefensión aprendida que yo creo que sí que lo hemos trabajado muchas veces, ¿no? He tendido a tener tantas recaídas que pienso que ya no puedo hacer nada y me acomodo en ella, ¿no? Es decir, sé que no voy a poder hacer nada, entonces no merece la pena intentarlo porque sé que voy a recaer. Entonces, efectivamente ahí gestiono la culpa, pero le pasa a la familia y le pasa a la persona que tiene el problema, ¿no? Entramos en la indefensión y la indefensión, por un lado, es muy mala porque no me permite avanzar en el tiempo, pero por otro lado me gestiona la culpa y la responsabilidad sobre el problema, que es ese agobio y ese miedo que hay al cambio a veces, ¿no? Esto se trabaja con las personas con este problema, ¿no? Y yo, por lo menos en tratamientos del área de la parte psicológica, les explico el funcionamiento de la indefensión aprendida, de cómo funciona y cómo puede estar afectando y que identifiquen si realmente está ocurriendo, ¿no? Que es esa parte de como la profecía autocumplida. Como pienso que no va a salir bien, pues no lo intento y como no lo intento nunca sale bien, ¿no? Y parece como que uno está falsamente tranquilo dentro de ese sistema, ¿no? Entonces, por eso se mantiene realmente este tipo de funcionamientos, ¿no? Pero es interesante, no sé si esta última pregunta tenía que ver también con la situación que ha dicho antes Mauricio, ¿no? ¿Por qué la familia ahora reacciona, ¿no? Y es interesante ver por qué reacciona ahora, ¿no? Ante la muerte, sí. ¿No? Ante la muerte, sí. O sea, ha movilizado ahí el Dios mío, a ver, que nos quedan 3 meses, pero que vamos a hacerlo todo ya, ¿no? ¿no? O sea, cómo moviliza, ¿no? Esa parte de que lo que dices tú, ¿no? De la culpa o de algo, ¿no? Es muy interesante también para lo que decía Mauricio, ¿no? ¿Por qué se han tomado tipo de decisiones y dónde nosotros estamos ante esas decisiones? Porque a veces somos partícipes o somos como, no sé, partes de ese juego, de esas decisiones que a veces a lo mejor no podemos estar, no tenemos por qué estar de acuerdo con lo que tú decías antes. ¿Cómo me conecta también con el sentimiento de deuda, ¿no? Que es esa parte de que de repente muchas veces la persona con el problema viene y te dice, es que yo esto lo hago por mi familia, ¿no? Porque mira todo el empeño que están poniendo aquí, ¿no? Y al final también hay que hacerles ver esto. Oye, tu familia esto también lo hace por ellos mismos, ¿no? Porque ellos mismos, ayudándote en el tratamiento, gestionan su responsabilidad y su culpa, esa culpa malentendida hacia el problema, ¿no? Y aquí, si esto no se destapa, ¿no? Si este juego no se destapa con la familia delante, ¿no? Y se habla acerca de ello,
genera unas motivaciones para mantener el tratamiento un poco perversas, ¿no? Porque yo lo hago para que mi familia, no porque me siento en deuda con mi familia y mi familia lo está haciendo para quitar y aliviar esa culpabilidad y esa responsabilidad, ¿no? Y nosotros nos han puesto en toda esta dinámica. Eso ¿no? es. Y a ti como profesional que estás en ese triángulo en medio, ¿no? Y siendo partícipes de estas decisiones por unas culpas o por algo. Sí, perfectamente, sí. No, esto es súper interesante. Sobre todo, de dónde nos posiciona a nosotros y las responsabilidades que tenemos para con nosotros mismos también, no solo para el paciente, ¿no? Para poder... Vale, genial. Pues vamos con otro mito. Y a recordar que tenemos una pregunta sin contestar. Las adicciones son problemas de voluntad. Si uno quiere realmente dejarlo, lo hará. Bueno, aquí podemos tocarlo, aquí podemos responder la pregunta, ¿no? Eso, desde luego, es falso por definición, ¿no? Si la adicción, si el problema está en la fuerza de voluntad, esto no es una adicción. Ya está así de claro. Porque precisamente lo que pasa en la adicción es que, aunque yo quiera o intente no realizar la conducta, en todo caso la retraso, pero la vuelvo a realizar, ¿no? Entonces, eso es la definición al final, ¿no? Yo sé que es malo, o ni siquiera que es malo, que a mí me está haciendo daño y sin embargo no puedo parar, no paro. Quizá lo que les digo, lo demora, porque en el momento uno puede decir, no, que eso además es una de las justificaciones típicas, no. Pero mira, me ofrecieron una copa y yo dije que no, entonces yo alcohólico no puedo ser, ¿no? Bueno, a lo mejor tienes una dependencia de alcohol, porque si al otro día te volviste a beber otras, es que sí que hay ahí una dificultad, ¿no? Esto pasa con muchas adicciones. Entonces, la respuesta a por qué, a pesar de saber que es malo, recaen, pues porque es una adicción, ¿no? O sea, la propia definición lo dice, ¿no? Y aquí es donde habría que entrar a decir, oye, y si no es fuerza de voluntad, entonces ¿de qué se trata? ¿Cómo se hace esto, no? Y yo creo que la respuesta más importante de todas es aprendiendo de ella, la verdad. Aprendiendo de ello, o sea, entendiendo qué es lo que me pasa, cómo funciona en mí, porque no en todo el mundo es igual, y si no lo que haríamos es repartir libros que se los lea a la gente y se curan. Desafortunadamente en todo el mundo juega un papel diferente, ¿no? En la regulación emocional, en la forma de comunicar las cosas, en la forma de asumir ciertas situaciones. Y además eso está mucho en nuestro aprendizaje implícito, no en explícito. Con lo cual es muy frecuente que la persona no entienda o no sepa, no tiene en su memoria explícita, no te lo puede verbalizar el para qué sirve la adicción. De hecho, con mucha frecuencia encuentras que los pacientes se han creado la historia de cómo funciona y normalmente no aciertan, porque por lo que digo, porque normalmente es bastante más complejo que eso, ¿no? Entonces, esa es la respuesta, vamos, a la pregunta anterior. Sí. De hecho, yo de cara a esto último, ¿no? Que me parece algo que es interesante, que yo muchas veces cuando lo hablamos para entenderlo, lo explico de una forma un poco metafórica, aunque no funcione del todo así, pero que se entiende bien, ¿no? Que al final los problemas de patología dual son problemas que también son aprendidos, igual que muchos de ellos, ¿no? Con patrones aprendidos, ¿no? Yo creo que hay como que hacer una división ficticia, ¿no? Entre un cerebro racional y un cerebro experiencial, ¿no? Y el aprendizaje racional y el experiencial, que son cosas que van a veces por separado, ¿no? Entonces, yo racionalmente puedo entender que esto es malo para mí, que cuando lo hago, pues me estoy metiendo un poco en una jaula, ¿no? Eso lo aprendo racionalmente, ¿no? Pero experiencialmente, cada vez que lo he hecho, me ha aliviado un malestar muy potente. Y cuando yo tengo un malestar muy potente, lo que he aprendido experiencialmente en mi cerebro es que si lo hago me siento muy bien. Por lo tanto, hay veces que es una especie de pulso, ¿no? Entre dos aprendizajes que he hecho dentro de mi vida, ¿no? El racional, que es el que me está explicando mi terapeuta, el que me explica, ¿no? A veces hasta la sociedad con programas, ¿no? De prevención, ¿no? Y luego el experiencial, ¿no? Que al final esto es un poco primitivo, ¿no? De ¿cuál es el que prima más? Pues a veces prima más el experiencial, ¿no? Que es el que más tiene que ver con estructuras, ¿no? Relacionadas con el placer, con el circuito de recompensa, ¿no? Que eso quizá Mauricio lo puede explicar mejor, ¿no? Y ahí es esa parte, ¿no? En la que yo lo entiendo racionalmente, pero experiencialmente mi cabeza me está diciendo otra cosa. Haz lo que te va a sentir bien, ¿no? Cuando uno tiene ese sufrimiento y ese aprendizaje hecho, no consta únicamente de voluntad. De hecho, si basamos en voluntad el tratamiento y el no consumir, voy a tener una recaída seguro, porque los tratamientos en patología dual se basan en parte, ¿no? En identificar cuáles son variables de riesgo para no exponerme a ellas, porque si me expongo a ellas, lo más probable es que ese aprendizaje experiencial de forma impulsiva me diga consume. Sea muy difícil que lo pueda retener, ¿no? Ese es el craving, ¿no? Que se llama.
A mí me sale, la gente que nos esté viendo, le decía, vale, pero si no es un problema de voluntad, efectivamente, la persona no puede, a veces, o sea, no puede dejar de consumir y necesita, pues, a veces tienes estas recaídas y tal. ¿En qué punto yo puedo poner límites y puedo confrontar, ¿no? Y no me caigo en esta justificación, digo, es que no puede hacerlo. O sea, cuando ya está en fase de acción, de preparación, ya hay una decisión, puede haber más una decisión que una falta de voluntad, cuando, claro, evidentemente, en precontemplación y contemplación, ahí no es el momento a lo mejor de poner límites y de confrontar. Uh-huh. De estos límites que decíamos, de la importancia, ¿no? De decir, hasta aquí. ¿Cuándo? Porque no os viene a la cabeza, no, que no ha podido, no puede, claro, es que está consumiendo, no puede dejarlo. Pero claro, estamos hablando muchas veces de una fase de cuando no están en hospitalización. Cuando están en hospitalización es diferente, no hay oportunidad de consumo, pero cuando estamos haciendo tratamientos ambulatorios, ¿cuándo ponemos esos límites? Es decir, ahora sí que ya es verdad que tienes una adicción, pero tienes un poquito de decisión. Porque sí que yo he tenido fases de más adelante, preparación y acción, el paciente ha dicho, he decidido. O sea, yo creo que eso, Carolina, lo ves en el... o sea, no es algo que haya una norma, una regla, Sí, ¿no? yo lo Yo sé, se lo me sé. viene a la cabeza, un momento con una paciente, ¿no? Que me decía, joder, es que Pedro es recaído, tal, no sé qué, ¿no? Y analizábamos un poco todo lo que había pasado antes, no lo que pasó en el momento en el que estaba delante de la sustancia, sino todo lo que pasó antes, ¿no? Me decía, claro, es que pues llamé a mi camello, ¿no? Y yo le decía, oye, ¿qué hace el número de tu camello en tu teléfono? ¿No? Sí, yo no tengo responsabilidad del craving, ¿no? De tener ese craving, de que de repente venga ese impulso, pero sí de tener ese número a mano. Claro, Entonces, total. hay una parte ahí que es lo que es irrefrenable, ¿no? Que se define el craving como un impulso irrefrenable de consumo, ¿no? Que es esto, que es un síntoma de un problema de salud, que es la patología de las adicciones. Y luego hay otra parte que sí que tiene que ver con entender y hacer cambios que me protejan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí se me viene un poco a la cabeza esto. ¿Dónde está el límite? Pues, mira, yo creo que ahí hay un límite, ¿no? Ese Ahí. es un límite. Vale, perfectamente. Lo entiendo perfectamente ese ejemplo porque además es lo que quiero, que demos esos ejemplos porque efectivamente estamos diciendo que no es voluntad, pero al fin y al cabo después estamos diciendo que hay que confrontar, que hay que poner límites. Nos viene a la cabeza, pero si esto no es voluntad, ¿cómo voy a poner límites? Entonces, efectivamente, eso es. Claro, Bien. yo lo que pasa es que cuando tú hablas de límites, ahí es que igual yo lo he entendido mal, pero te estás refiriendo al consumo o no consumo dentro de un marco terapéutico, o exactamente a qué te refieres con los Sí, a límites. confrontar, por ejemplo, a cuando vemos esa que nos da información un poco contradictoria, a decir, mira, pues poner sobre la mesa algo que estamos viendo que puede haber Mm. consumo y que no lo ha dicho, o que ahí, ¿no? Claro, yo la forma en que lo manejo es con preguntas, ¿no? Yo nunca decir que algo ha pasado, sino hacer preguntas que a él le hagan responder. Esto está como muy descrito en lo que llamamos la terapia motivacional, ¿no? Que es lo que, efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que viene de ahí, pero sí, pero los límites, o sea, yo creo que también es importante una cosa que, ahora que lo has dicho, que esto no sea un problema de fuerza de voluntad, no quiere decir que no sea voluntad de él poner los medios para tratarse y para no buscar consumos. Ese es el Y es punto. muy importante entender, pues, eso sí, no sacarle el locus de control a la persona. O sea, no es que esto es una enfermedad del cerebro, es que está con una enfermedad del cerebro, ¿cómo no va a estar consumiendo? Es que no es culpa de él. Eso sí que hay que salirse de ahí. Ahí es donde está la complejidad de esto, pero salirse de eso, yo sí que creo que de ese discurso hay que salirse en cualquier fase, en cualquier momento. O sea, nunca deberíamos los terapeutas, y sobre todo en esas primeras fases, disminuir o retirar problemas que le trae. Mira, eso es un buen ejemplo para los casos difíciles, ¿no? Retirar consecuencias negativas del consumo. Hacerle un informe para que se salga de un problema legal por lo que hizo, convencer a la familia de que no le ponga un límite por el consumo o que no le quite algo por haber consumido o retire una ayuda, etcétera. Hacer ese tipo de cosas a corto plazo nos hace sentir, qué buenos, la persona está súper agradecida a corto plazo, pero luego a mediano plazo, que es lo que estábamos hablando, pues no hacemos sino promover el problema, ¿no? Entonces, una cosa es que esto es una enfermedad y otra cosa es que hay que tomar unas medidas para tratártela.
Y a veces las medidas, te diría la mayoría de las veces, por no decir siempre, pues no son agradables. No son agradables porque los tratamientos en general requieren un esfuerzo. Todos los tratamientos requieren un esfuerzo, unos límites y pérdida de algunas cosas. Si yo tengo un problema de dependencia al alcohol, seguramente no va a poder estar saliendo de fiesta con mis amigos mientras estoy empezando un tratamiento, ¿no? Mira, nos tenemos una pregunta. ¿Cómo se equilibra? Hay otra antes, Carolina. Hay otra antes, ahora ponemos esa, pero hay otra antes que dice, siempre que se desarrolla una adicción es porque existe un problema que quieres solucionar o con ella lograr taparlo. Es decir, siempre que existe una adicción hay un trastorno dual, ¿no? Que no sea con un trastorno dual, que creo que la pregunta va por ahí, ¿no? A ver, yo sí que invito a que se trate de entender así. Si no lo quieres entender, porque a veces cuando hablamos de patología dual estamos hablando como de diagnósticos y clasificaciones diagnósticas, que eso no me parece tan importante, de verdad que no. Pero sí me parece muy importante irse más allá porque normalmente el consumo de la sustancia sí que se está acompañando, bueno, es que casi yo no he conocido ningún caso en el que no pase, se acompaña de otros problemas que dice tapar o solucionar, pues sí, que a lo mejor sí, los está, o al menos al inicio los manejó con eso, ¿no? Entonces, normalmente las adicciones, yo siempre lo contaba así porque es verdad que la adicción como que toma cuerpo propio en un momento, pero sí que el consumo normalmente inicia con una función. A veces no es suficiente retirar la función o arreglar la función, ¿no? El típico ejemplo de la persona con fobia social que bebe para manejarse en sociedad, ¿no? Entonces uno dice, oye, si yo le doy mucho entrenamiento en habilidades sociales, hago exposición, bueno, la persona se mejora muchísimo del problema de la fobia social, pues ya está, ya puede beber. No, porque normalmente ya ha cogido un cuerpo propio la adicción, ¿no? Pero sí que creo que es importante irse más allá, ¿no? Y buscar qué función está tomando, porque además porque el paciente recibe muy mal que nosotros solo nos dediquemos a decirle que no bebe y cómo hace para no beber. Eso no suele ser lo que ellos les engancha más porque no es la realidad, no suele ser la preocupación grande del paciente. Y además que tiene toda la razón en que no lo sea, ¿sabes? Porque seguramente hay otras cosas que están haciéndole sufrir y que le están haciendo pasar mal y le han hecho pasar muy mal, ¿no? Y que seguramente ni ha dicho. Porque fíjate, cuando nos vamos a las conductas adictivas, normalmente no hemos verbalizado nada, no ha llegado ni siquiera al cerebro racional el problema, estamos actuándolo casi con el cerebro emocional, todo, ¿no? Entonces, la respuesta a eso yo diría, sí, búscalo. Algo está viendo ahí que no estamos encontrando si no se ve, pero algo pasa ahí, algo está pasando ahí. Yo si te sirve, tampoco me he encontrado ninguna persona que no haya una carencia personal que está generando un malestar detrás de un movimiento, de un problema de dependencia. Otra cosa es que haya consumos esporádicos que no generan un problema, ¿no? Pero que haya una dependencia de ello, que haya un problema de adicción detrás, yo de momento no me he cruzado con un caso de adicción pura, si se puede llamar así, si existe ese término. Y muchas veces se ve muy claro cuando te explican la primera vez que consumió, ¿no? Y te claramente por qué, ¿no? Y está muy relacionado con esa función que después ha ido cumpliendo posiblemente. La pregunta, ¿cómo se equilibra el enseñarle al paciente que no es una cuestión de fuerza de voluntad para que no sienta culpa ni vergüenza, pero darle una sensación de control sobre el problema para que no se sienta condenado por él? Uy, la segunda parte no la veo muy... O sea, yo creo que la sensación de control sobre el problema a veces es un poco iatrogénica, ¿no? Es algo que yo no puedo... De hecho, hay algo que es parte de lo que significa tener un problema de patología dual y de adicción, que es que yo no controlo el consumo. Entonces, esa sensación de control es bueno que no esté, ¿no? Que no exista. Pero yo creo que se está refiriendo a algo que sí es importante y es, yo sí tengo algo para hacer aquí. ¿No? O sea, es verdad que esto no va a ser una cosa... La responsabilidad que decíamos antes. El darle la responsabilidad. Sí, pero no solamente responsabilidad, sino un poco esperanza, ¿no? Porque es como, oye, pero si esto no es de fuerza de voluntad, es como, oye, no, pero sí que hay mucho para hacer. Es que la realidad es que yo no creo que uno debería tirar la toalla en ningún caso, sinceramente. Total. En todo caso, buscar otro recurso, a veces deriva de terapeuta. Perdona, Pedro, que te estoy interrumpiendo. Que estaba justamente para que no se me fuera de la cabeza, ¿no? Que en el caso que estábamos viendo antes, creo que ahí sí que hay que poner esa diferencia entre, oye, yo entiendo que cuando tengas delante la cocaína te sea muy dificultoso el decirle que no a esa situación, ¿no? Que es lo que hablamos de no es un problema de voluntad, pero, ostras,
sí hay algo que hacer previo a eso, ¿no? Y es, no tengas el teléfono, el cabello en el móvil. Ostras, a saber en el momento del tratamiento en el que estás y tener buena conciencia en el momento del tratamiento en el que estás para, si eres consciente de que irte a tomar algo a una terraza con tus amigos de momento te va a generar mucho craving, venga, vamos a tener esa responsabilidad de no hacerlo, ¿no? Que es lo que decía Mauricio, que a veces el tratamiento es algo incómodo, porque me ponen situaciones que no quiero dejar de hacer y que a lo mejor en este momento concreto tengo que dejar de hacerlo. A esto me viene también, ahora tenemos otra pregunta, eso, ¿no? Las habilidades específicas del terapeuta en problemáticas específicas. Es decir, yo creo que las habilidades, las competencias, las habilidades del terapeuta especialista en adicciones son muy diferentes muchas veces a otras dificultades, ¿no? Y muchas veces es esta sería una de estas habilidades. Teníamos una pregunta, que tengo aquí un gato. Me viene a la cabeza la epidemia que hay en Estados Unidos de adicciones derivadas del consumo de painkillers. ¿Sería más fácil la deshabituación de esos pacientes? Quiero decir, ¿parece que serían adicciones puras? No. ¿Parece que serían adicciones puras? No se te oye, Mauricio. El audio. Perdón, lo siento. Bueno, painkillers te está refiriendo a analgésicos, ¿no? Y especialmente analgésicos opiáceos, ¿no? Sí. Que son los que más hay. Entonces, dices que sí es más fácil la deshabituación de estos pacientes. A ver, yo creo que no. A ver, en las otras explicamos una cosa que a veces ayuda a entender esto, que es el tema del círculo de la adicción, ¿no? Que decíamos que había una parte que efectivamente estimulaba el núcleo de recompensa, donde hay un refuerzo positivo, pero decíamos que después había un refuerzo negativo porque solía haber un malestar que se intenta resolver con otro nuevo consumo, ¿no? O sea, buscando un refuerzo negativo. Eso es súper importante en las adicciones, ¿no? Las adicciones tienen un refuerzo negativo porque no, a veces, o sea, la adicción no se hace por simplemente sentirme bien, sino para no sentirme mal, ¿no? Entonces, esto es más complejo de simplemente, además en los temas de dolor, creo yo que es bastante más complejo que simplemente yo me quiero quitar el dolor. Es que el dolor se acompaña de muchas cosas, se acompaña de estados emocionales, se acompaña de pérdidas personales, de duelos, el dolor, sobre todo esto pasa en dolores crónicos, de duelos que estoy haciendo porque he perdido, yo qué sé, pues yo soy albañil y con el dolor de espalda no puedo trabajar y entonces tengo que estar en casa, ¿no? Hay un montón de ejemplos que se pueden dar sobre eso, pero hay una serie de pérdidas personales. Y luego también hay una serie de dificultades a nivel relacional. El dolor es difícil de entender para el otro, porque además el dolor pone muy irritable, el dolor cabrea muchísimo, es una cosa biológica, ¿no? Entonces también las relaciones interpersonales también se afectan. Es raro que esto se quede solamente en una adicción pura de, es que yo consumo el opiáceo para sentirme muy bien, ¿eh? Yo creo que hay que explorar a ver qué emociones había que se trataba de quitar con los opiáceos, ¿eh? Oye, pero buenísima la pregunta por traerlo a colación, porque yo creo que, porque aquí en España está poco identificado, a mi parecer, este problema. Yo sí que lo veo y no es fácil de tratar precisamente por lo poco identificado que está. Esto nos pasa también con otro medicamento, que el que me haya escuchado hablar alguna vez sabe de cuál me estoy refiriendo, que es con las benzodiazepinas, también pasa, ¿no? Porque al final son tratamientos. Esto me ha pasado, ¿no? Que yo veo a la persona, veo claramente que hay una dependencia de opiáceos, por ejemplo, pero claro, es que se los está indicando de la clínica del dolor, 2 o 3 opiáceos distintos en dosis altísimas ha ido aumentando, la persona con mono, interdosis, o sea, con todas las características y sin embargo, pues, claro, ¿cómo le dices tú que tiene una dependencia de una cosa que un médico le está indicando? Es difícil, ¿eh? Claro. O sea, no es tan fácil de tratar porque es muy difícil ahí también, digamos, devolverle al paciente o que el paciente la persona pueda identificarlo como una adicción, ¿eh? Esa es mi experiencia personal. Hay adicciones justificadas también y muy normalizadas.
y que es complicado, yo creo que también que toda la comunidad sanitaria esté educada con respecto al tema de las adicciones y la patología dual, ¿no? Porque anda que no ha habido casos, ¿no?, de personas con problemas de patología dual que de repente entran dentro de un proceso de dolor y se les receta tramadol o los parches estos, ¿no?, de fentanilo y cosas de este tipo, ¿no?, que al final acaban generando una dependencia brutal porque vuelven a reactivar otra vez todos esos procesos cerebrales, ¿no? Entonces yo creo que es algo que está claro que va a pasarnos, ¿no?, que hasta que no se eduque bien a toda la comunidad sanitaria en lo que son problemas de adicción y de patología dual, pues casos de este tipo vamos a tener, ¿no? Uh-huh. Vamos con otro mito. Las personas que dejan de consumir tienen que cambiar toda su vida. O para dejar de consumir hay que hacer un cambio radical en la vida. Eso, para dejar de consumir. Bueno, ahí eso, claro, tenemos que primero hablar de que estamos hablando del tema de las dependencias, de las enfermedades de adicciones o dependencias de sustancias. Es que hay que separar el consumo que no nos parece adecuado de esto. O sea, cuando uno tiene una dependencia es una enfermedad establecida, ¿no? No es lo mismo que una persona que simplemente se da cuenta que el cigarrillo no le viene bien y lo puede dejar, ¿no? Y eso no sería una dependencia. Pero bueno, pero ya siendo dependencias, lo primero es que sí que varía un montón según el tipo de dependencia, en mi opinión, ¿eh? Pero lo que sí que estoy seguro es que en todo sí que hay que hacer un cambio vital que va mucho más allá de simplemente dejar de consumir, ¿eh? O sea, eso sí es una mentira que no nos podemos contar, ¿eh? No, es que yo dejo de consumir, pero todo va a seguir igual, pues no lo vas a lograr. Seguramente en un tiempo vas a recaer, si era una dependencia, repito. Pero si hay una dependencia, eso no va a funcionar. De hecho, en todo caso funcionará a corto plazo, porque una de las cosas muy típicas es yo me pongo a prueba, me doy cuenta de que lo consigo y entonces eso me refuerza que no tengo un problema. Fíjate lo paradójico, esto pasa un montón. Y entonces eso ¿qué hace? Porque haya una recaída de verdad ahora sí, ¿no? Claro. Porque yo digo, a ver, pero es que esto pasa muchísimo. Joder, es que yo creo que eso del tratamiento que hice para el problema del alcohol era un poco exagerado. Y es que en esa época está en una mala época. A ver, salgo en bar y todos se piden copas y yo no me la pido. Entonces yo ya digo, joder, ¿qué viste? No me la pedí, que yo no tengo nada. La próxima vez me tomo una cerveza, la siguiente dos, la siguiente, y otra vez repito un poco el ciclo, ¿no? Entonces, sí que hay que entender que por eso decíamos también lo de la función. Esto va mucho más allá del solo hecho del consumo, de la conducta adictiva. Están pasando muchas otras cosas y normalmente si no actuamos en ellas, que es ahí donde está la esperanza que nombraba muy bien una persona ahí donde está la esperanza es en esos cambios que no tienen que ver directamente a veces con el consumo, no pareciera tener que ver no directamente con el consumo a veces. A eso, aquí quería incidir yo en que hay que hacer un cambio bastante, si no radical, bastante en la vida, ¿no? Pero sobre todo porque la adicción conlleva mucho una adicción al ritual también. Quiero decir, hay con mucho de ritual y de esa necesidad de hacer las cosas y muchas veces hay una descripción de cómo se hacen y cómo al final consumen, ¿verdad? Entonces, eso también lleva ese cambio bastante profundo, ¿no? De vida, ¿no? Por ejemplo, una de las funciones, que además es de las más importantes para los seres humanos, ¿no? Que es la socialización, lo social, el consumo de las sustancias con muchísima frecuencia tiene una función por lo menos en eso. Entonces, por ejemplo, el cambio de ambiente social, de actividades sociales, eso es importante porque el ser humano casi necesita socializar, vamos, necesita de los otros. Entonces, si no buscas un cambio también en el ámbito, en la actividad, ¿no? O sea, yo voy a quedar a jugar fútbol o voy a quedar a ir al bar, ¿no? Ese tipo de cosas, pues, claro, no solamente es el ritual, sino que están tremendamente condicionadas por ese consumo. Muchísimas veces las amistades, eso es muy frecuente, las amistades están condicionadas también con eso, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que lo que decía Pedro antes, hay cosas que están y que pueden seguir estando, porque posiblemente ahora no se estén incidiendo en ellas, pero posiblemente sean fortalezas incluso de esa persona que se pueden potenciar, o haya personas en su red social que no se tienen que cambiar radicalmente. No quiero lo que decía Pedro, ¿no? Este mito, esta creencia, hay que hacer un cambio en profundidad, porque efectivamente
hay muchas situaciones que además están asociadas a ese consumo, ese ritual, esas personas, etcétera, pero seguramente también hay cosas y situaciones, personas que son positivas y que hay que mantenerlas y hay que incluso potenciarlas. Yo a mí lo que me chirría de esto es la palabra todo, ¿no? Que quizá es yo no tengo que cambiar todo, concretamente todo, ¿no? Porque yo, metafóricamente hablando, no es como si existieran 3 tipos de edificios dentro del solar, que es mi vida, ¿no? Hay edificios que son escombros, de que no valen para nada y que efectivamente me están interviniendo totalmente en mi vida, ¿no? Hay otros edificios que están jorobados, ¿no? Que tienen grietas, que hay que reparar, ¿no? Y que a lo mejor hay que no eliminar ese tipo de relaciones o ese tipo de actividades, pero sí adaptarlas y ajustarlas. Y ahí va un poco la respuesta a la pregunta que estaban haciendo por ahí justo ahora mismo, ¿no? Que es si yo vivo con mi pareja y somos consumidores de marihuana, ¿puedo dejar de consumir sin separarme de mi pareja? Claro, hay que pensar si la relación con mi pareja son escombros, sí, es decir, no me aporta absolutamente nada y lo que me une a mi pareja es solamente el consumo de cannabis, o si es un edificio que tiene grietas y hay que reparar, ¿no? Y hay que intentar modificar las condiciones que hay dentro de la pareja, ¿no? Igual que luego hay edificios que están plenamente sanos, ¿sí? Y que no hay que tocar y que no están relacionados con el consumo y que están sanos, que no hay que tirar y derribar ni nada por el estilo, ¿no? Entonces hay relaciones y situaciones que a lo mejor sí que tengo que modificar o que cambiar, pero pueden quedarse, ¿no? Yo, por ejemplo, se me ocurre el caso de una persona que me decía, es que mi amiga fulanita, ¿no? Es una persona con la que yo, si salgo por la noche, acabo consumiendo, pero también es la persona con la que me preparo las maratones por la mañana. Entonces, ¿qué hago? ¿Sí? Claro. Pues a lo mejor sí quedar por las mañanas para ir a correr y prepararte la maratón, pero saber y decirle y poner esa condición de yo no puedo quedar contigo a partir de las 7 de la tarde, ¿no? Pero sí por la mañana, a las 6 de la mañana para prepararnos la maratón. Entonces hay edificios, sí, que todavía son reparables, ¿no? Y efectivamente es un cambio en mi vida, pero no todo. Si no, imagináis, si tenemos que romper todo y empezar el solar desde cero, pues la sensación de indefensión y de vulnerabilidad que se le genera a la persona es tremenda, ¿no? Y como decía Mauricio antes, depende de la problemática y depende de la sustancia. A veces quedan más edificios sanos y que se pueden reparar dentro del solar y otras veces es que casi no queda nada que podamos reparar y hay que empezar casi de cero. Y a veces en pareja, sí, a lo mejor es el momento de que ambos también están en precontemplación o en contemplación y quieran dejarlo y puede ser un apoyo el uno al otro. No siempre tenemos que pensar a la contra, ¿no? Va a ser más perjudicial para mí porque voy a consumir más, o si lo dejo pues a lo mejor a otra persona también es el momento de que esté en precontemplación o no, pero lo que tú dices, a lo mejor no es todo o nada, ¿no? No es, Vale, vamos con otro mito. El craving es para toda la vida y apenas cambia durante el tiempo, tiende a ser estable. El craving, el famoso craving, ¿no? Que mucha gente dice ansiedad, ¿no? Es ansia de consumo, es diferente, ¿no? Sí, ansia, muy bien ese señalamiento. Pues a ver, el decir que el craving es para toda la vida, que apenas cambia con el tiempo y que tiende a ser estable, es como decir que mis deseos por comerme una hamburguesa siempre son estables. Pues no, o sea, es que además es exactamente el mismo circuito, es decir, eso varía según lo que llamamos los disparadores, ¿no? Entonces, hay situaciones, imágenes, olores, toda clase de estímulos que pueden generarme ganas de comerme una hamburguesa. Ahora, lo que pasa es que el estímulo con las sustancias, depende de la sustancia también, pues son mucho más potentes que el deseo de una hamburguesa, ¿no? Pero también es verdad que o sea, primero hay que entender eso, el craving no se va a ir de por vida nunca, probablemente, sí que tiende a disminuir con el tiempo porque cuando estamos en etapas tempranas es mucho más frecuente que estemos con deseos de hacerlo. Si tú te vuelves vegetariano, yo no lo he hecho, pero probablemente pase algo así, ¿no? Al principio toque abstenerse las hamburguesas, pero con el tiempo como que dejarás de echarlas tanto de menos, ¿no? Y eso pasará también con las sustancias, lo que pasa es que habrá disparadores. Entonces, y esto también pasa mucho con las recaídas después de un tiempo, ¿no? Tú eres el que también al aprender de esto, decides a qué te expones y a qué no, qué cosas te producen mucho craving y qué no, ¿no? Es verdad que tampoco vamos a poder controlar que el craving llegue o no, porque nosotros no sabemos, decía lo de la hamburguesa, que es que parece absurdo, pero es verdad que es una forma de entenderlo, ¿no? Si yo estoy en la carretera y hay un cartel enorme de una hamburguesería, ¿no? Pues yo no puedo controlar que eso pase,
Como no me puede pasar, no puedo controlar que haya un cartel enorme del whisky que más me gustaba cuando yo tenía problemas con el alcohol, ¿no? O cuando estaba consumiendo, digamos, con consumo activo. Entonces la respuesta es, pues el craving es para toda la vida, pues probablemente te pueda aparecer en cualquier momento de la vida, sí. Ahora, ¿es estable y cambia durante el tiempo, y apenas cambia durante el tiempo? Pues no, sí que cambia, no es nada estable, o sea, puede aparecer, depende de las sustancias, pero puede aparecer con estímulos y desaparecer mucho tiempo y de repente volver a aparecer, ¿no? Y apenas cambia durante el tiempo, no suele disminuir, ¿eh? Y sobre todo porque cuando hay unas etapas hay una atención más selectiva, todo es lo que más recuerda, ¿no? Y después ya sería correcto decir que tiende a disminuir y se queda en un plano que no es ese plano principal en el que gira, la vida de la persona gira en torno a ese craving, ¿no? Consumiendo, intentando evitarlo, no en esa lucha de no he podido, he tenido que consumir, o sí, mira, esta vez lo he gestionado y he podido controlar ese consumo. Con el tiempo va disminuyendo, ya no hay esa atención tan selectiva, es decir, ya no hay tantos estímulos que lo vayan a desencadenar y se va quedando en un plano mucho más alejado en el cual la persona vive una vida sin tener esa ansia continua o sin siquiera tener esa ansia y puede estar un poco más apagado. ¿Es esto correcto? Sí, yo creo que lo está escrito bastante bien. Eso es. A mi parecer, así es. Efectivamente. De todas formas, que aparezca el craving da muchos datos, no es malo, vamos. O sea, quiero decir, desagradable, pero no malo. Bueno, eso creo que hay otro mito, o sea, que no me callo. Lo dejamos para después. Tener craving es malo, pues míralo. Significa que se está haciendo mal el tratamiento. Mira qué mal he respondido ahí, ¿no? Bueno, ya casi bueno, está, ¿no? Claro, el craving no es malo, es desagradable, pero no es malo en sí mismo. Es decir, yo creo que lo que sí que es muy importante es identificarlo. El craving, no, aunque pareciera obvio, no siempre se identifica como craving. De hecho, el craving a veces aparece, eso sí que lo ves mucho en la clínica, aparece como otras emociones. Y por eso es importante describirlo, tenerlo claro, porque además el craving hay otro fenómeno. A mí esto me pasa mucho, especialmente en el ámbito donde estoy ahora, ¿no? Y es que aceptar el craving parece que es hablar mal de mí, ¿no? Como si yo estuviera haciendo algo malo porque aparece el craving. Entonces es muy importante explicarlo. De hecho, usamos la palabra craving todavía y no ansia. Yo creo que también por tratar de alejarla y de volverlo como un síntoma, como de darle un nombre que salga de nuestro léxico habitual, ¿no? Hay una cosa que se llama craving, que no eres responsable de que aparezca, no tienes la culpa de que eso ocurra. Si aparece, no está pasando nada malo en sí. Lo que pasa es que es verdad que el craving sí implica generalmente riesgo, ¿no? Entonces es verdad que si yo estoy con craving, irme a una situación de riesgo, pues seguramente ahí sí que va, pero mira, ahí la esperanza nuevamente, eres tú el que aprendes a identificar el craving y el que aprendes cuáles situaciones son de riesgo y cuáles no, y qué hacer cuando aparece el craving, ¿no? Mauricio, has dicho que el craving aparece como otras emociones o aparece con otras emociones. Y te digo por qué esta pregunta. Quiero decir, yo recuerdo pacientes que desencadenaban el craving cuando tenían emociones negativas, por ejemplo, pero que después también, incluso con las positivas, es decir, pues voy a hacer una fiesta y enseguida desencadenaban el craving o me han dado una buena noticia y he tenido una emoción positiva y desencadenaban el craving. Entonces, tú has dicho que aparecía como otras emociones. ¿Cuál es? Hay ambas cosas. Las emociones son un disparador, o sea, pueden ser un disparador, quiero decir, vale. ¿No? Si yo he manejado el miedo, que es desagradable, con alcohol, es muy frecuente que cuando aparezca el miedo o ansiedad, si quieres poner el nombre ansiedad, yo beba, ¿no? Y entonces, o sea, bebía, entonces que cuando aparezca la ansiedad me apetezca beber, ¿no? Entonces la ansiedad o la emoción del miedo se convierte en un disparador de craving, pero también pasa al revés, que yo me estaba refiriendo a otra cosa. Esto pasa un montón. Cuando aparece el craving, la persona no nota que hay deseos de consumo y lo que se pone, por ejemplo, es muy irritable, enfadado, se cabrea. Y entonces el cabreo le lleva a conductas que luego terminan en consumos también, ¿no? Vale. O sea, pasan ambas cosas y yo creo que es muy importante que la persona sepa que lo que está viendo ahí es craving, ¿eh? O sea, que lo que está teniendo es deseos ahí de consumo, porque si no, pues claro, la conducta es totalmente distinta, ¿no? Es que yo estoy muy cabreado, no, es que yo necesito ahora mismo beber, joder, es que yo no puedo con esta, no, es que a veces ese cabreo es el propio deseo de beber, ¿no? Que además se pasa muy mal, el craving es muy desagradable, ¿no? Sí.
Sí, y habéis hablado de emociones agradables, ¿no? Yo creo que la euforia es una emoción que habitualmente, ¿no? Hay personas que no, pero la euforia es una emoción que está muy relacionada con el consumo, ¿no? Porque el propio efecto de la sustancia genera esa sensación, ¿no? Entonces hay veces, y esto sí que yo lo he visto mucho, ¿no? Que la euforia, ¿no? Las situaciones de euforia se relacionan mucho con el craving, ¿no? Por puro condicionamiento, por pura asociación que hace nuestra cabeza, ¿no? Nuestro cerebro. Entonces, es verdad que hay emociones agradables que también son disparadoras, ¿no? Sí, totalmente. Por eso quería hacer esa distinción, ¿no? Porque efectivamente hay emociones efectivamente desencadenantes del craving y después emociones que son el craving, ¿no? Que son, digamos, que tienen que ver con el craving o que podemos llamar que son el craving también, ¿no? Vale, vamos con otro mito. Las adicciones son incurables. Esta está bien para aclarar algunas cosas. Yo creo que es bueno decir ahora. ¿Ah? Porque si hablamos del craving como uno de los aspectos más relevantes también de esa adicción. Sí, claro. O sea, le hemos respondido también. Es verdad, me he adelantado a todo. Lo siento porque me puedo tirar el juego, pero lo aclaramos, ¿no? Sí. Pero también vamos a relacionarlo con esa esperanza, ¿no? Porque quiero decir, estamos hablando de... Exacto, eso iba. Sí, hay cosas que... Nadie dijo que fuera fácil este tema. Pues mira, a ver, yo creo que eso es incurable. Yo creo que sí es bueno entenderlo como una cosa no curable, en el sentido de que esto no va a desaparecer nunca de mi vida, ese riesgo. El riesgo. Yo creo que, o sea, el riesgo. Sin embargo, sí es curable en el sentido, y yo siempre lo decía, es una cosa buenísima, porque es una enfermedad crónica que no se va a curar, pero que si tú no estás consumiendo es como si no tuvieras absolutamente nada. Eso no suele pasar en las enfermedades crónicas, ¿no? Y entonces eso es verdad que en ese sentido es muy esperanzador y vamos, claramente puedes el resto de tu vida vivir, o sea, haber hecho un tratamiento y el resto de tu vida nunca más volver a consumir. Eso puede pasar, pues claro que puede pasar, ¿no? Y eso pues no lo vamos a considerar curación. Hombre, no lo vamos a considerar curación en el sentido de que yo no te voy a recomendar en 20 años, o no estaría bien dicho que yo te dijera, oye, pues bébete una copa que ya ha pasado mucho tiempo. Si en una dependencia de alcohol, por ejemplo, ¿no? Bébete una copa que ya ha pasado mucho tiempo. Porque seguramente esa copa no va a ser la recaída, pero, o sea, quiero decir, con solo esa copa no vas a entrar otra vez en todo el círculo, pero seguramente vas a tender a repetirlo, ¿no? Es así. Nuestro cerebro es una máquina de repetición. Si no estamos atentos, se empieza a repetir, ¿no? Entonces, es fácil que ocurra. Es importante decir a qué llamamos curable y curación y todo eso que decíamos antes, ¿no? Claro, entonces yo es que ya curable, allá no lo tengo, ¿sabes? A esto ya desapareció. Porque la curable viene mucho además de una cosa que es súper mítica, importantísima en la salud, que históricamente, que son las infecciones, ¿no? La curación de la infección. La persona tiene una infección, le das un antibiótico y ya no la tiene. Ya está, no la tiene, ya la infección ya se fue. Yo tuve una infección de orina, pero ya como si no la hubiera tenido nunca, ¿no? Eso nos llamaríamos curación quizá, y yo eso es lo que no veo, porque creo que esa persona sí que tiene que cuidarse de esto, la realidad, el resto de su vida, en general. También creo que el problema de adicciones y patología dual es complicado de responder a esta pregunta, porque en el fondo la pregunta va muy dirigida a un modelo biomédico, ¿no? Que es esa idea de la salud como ausencia de enfermedad, ¿no? Y no a un modelo pues biopsicosocial más dimensional, ¿no? Entre que la salud y la enfermedad son una dimensión en la que intervienen muchísimas variables, ¿no? Y creo que por eso es difícil responderla, porque la intentamos responder desde la tradición del modelo biomédico, ¿no? La cura es la ausencia de enfermedad, ¿no? La ausencia de variables que implican que hay un problema de salud. Eso no puede ser, es decir, hay una serie de variables que implican que hay un problema de salud. Ahora, dentro de esa dimensión de salud y enfermedad, ¿no? que explica el modelo biopsicosocial, ostras, si yo dejo de consumir, mis variables psicosociales están bien. Por lo tanto, estoy más cerca de la salud que de la enfermedad, ¿no? Y yo creo que a mí me gusta verlo así cuando lo explico con pacientes, ¿no? Sí, efectivamente, muy bien definido, sí, muy bien descrito. Vamos con otra. Bueno, tenemos una pregunta. Dice, entonces podemos hacer reasociación y relacionar la euforia con el haber podido no consumir. Bueno, eso tiene un nombre, se llama contracondicionamiento, ¿no? Y se hace en el tratamiento. De hecho, se hace pues muchas veces ya desde el inicio, ¿no? Incluso en hospitalización con salidas terapéuticas, ¿no? Que se llaman, que es relacionar situaciones
que habitualmente están condicionadas con el consumo con otro tipo de emociones que no es el craving, ¿no? Se llama exposición al craving y contracondicionamiento, ¿no? Y es una parte del tratamiento que hay que hacer con las personas, porque no todo se puede abandonar en la vida, ¿no? Y habrá cosas que están relacionadas con el consumo que hay que mantener. Entonces, claro que sí que hay que contracondicionar, ¿no? Eso. Vamos con otro mito. La medicación no es buena en el tratamiento de las adicciones porque es cambiar una adicción por otra. Sí, esta es muy, puede ser muy polémica, pero yo creo que la respuesta a esto es, en general, cuando hablamos de salud, hablar de todo o de nada, solemos liarla un poco, la verdad. O sea, suele no aplicarse, ¿no? Precisamente porque hay muchas variables. Pero yo ahí, por ejemplo, diría la medicación, pero ¿qué medicación, no? No somos tan absolutos, porque es verdad que nosotros hemos estado hablando en términos de absolutos, por ejemplo, de adicciones, pero si nos hubiéramos puesto quisquillosos, muchas de las cosas que hemos dicho a veces no se aplican a algunas adicciones, ¿no? El generalizar tanto a veces deja algunas cosas fuera. Yo creo que con la medicación pasa eso. ¿Sí? Yo ahí la aclaración que haría es, no creo que la medicación sea la solución, sinceramente nunca, en las adicciones nunca. Creo que la medicación es muy útil, eso sí, hay que plantearla, yo creo que no tanto de, tómate esto para que no consumas, sino tómate, o sea, buscar es que esa medicación esté cumpliendo una función clara o en la regulación emocional o en el manejo de ciertas, sobre todo emociones que la persona está sintiendo o otros síntomas, ¿no? Porque también pasa que alguna persona con un TOC, por ejemplo, desarrolle dependencia del alcohol como una forma de manejar la angustia de los pensamientos y de disminuir las compulsiones, ¿no? Se convierte en otra compulsión que es el alcohol. Pues en esos casos, un tratamiento que disminuya los síntomas del TOC tiene mucho sentido, ¿no? Pero lo que yo aclararía es eso. En cuanto a la adicción, las medicaciones son una ayuda y de hecho son un poco riesgosas si no se entienden como una cosa muy secundaria, porque si la persona o el ámbito familiar, y peor si nosotros también lo hacemos, ponemos en la pastilla el no consumo, generalmente no funciona. Y no funciona porque si la pastilla ya me tiene protegido, ya yo no me tengo que proteger, o sea, ya no tengo yo que hacer ciertas cosas. Y no es fácil ese trabajo, ¿no? No es fácil ese trabajo de identificar qué cosas me aumentan el riesgo de consumo o en qué situaciones no me puedo meter para consumir, ¿no? De hecho, por ejemplo, también en el manejo de algunas decir que la medicación me va a quitar el craving, eso a veces se hace, también tiene su contrapeso importante, porque entonces el craving se vuelve una cosa a evitar a toda costa, ¿no? Como ya saben todos que pasa mucho con la ansiedad, ¿no? Con los síntomas ansiosos, y entonces también se vuelve contraproducente. Entonces, yo creo que la medicación, desde luego hay que usar medicaciones que no tengan esas características biológicas de producir adicción, pero la medicación, si no está en primer plano, si no es lo más importante, si no es lo que la persona, sobre todo el paciente y la familia, pero sobre todo el paciente, tienen su narrativa como el primer plano del tratamiento, desde luego son útiles, yo creo que sí son útiles. Y no todas las medicaciones, desde luego, producen adicción. De hecho, hay medicaciones que todo lo contrario, ¿no? Los antidopaminérgicos, por ejemplo, pues nadie se suele hacer adicto a eso porque lo que hacen precisamente es ir contra la dopamina, que es todo el circuito de recompensa y toda la forma en que se desarrolla, ¿no? Entonces, eso, o los antidepresivos, por ejemplo, depende de cuál, pero en general los antidepresivos no funcionan de una forma lo suficientemente rápida como para generar una conducta compulsiva de consumo. Porque tú lo empiezas a tomar todos los días, estás en eso y a las 2, 3, 4 semanas tienes un efecto. Es raro que la persona, rápido, voy a tomar durante 3 semanas que quiero sentir esto. Eso no va a pasar generalmente, ¿no? Tú imagínate una droga que tienes que estar tomando 3 semanas para ponerte eufórico, ¿no? Pues, seguramente nadie la consumiría a nivel, ¿no? Entonces, bueno, no sé si con eso he respondido, pero las medicaciones no son el demonio, pero no deberían estar a primer plano, en mi opinión, nunca. Eso sí. Yo, como para añadir algo, ¿no? Desde una parte más de una esfera psicológica, ¿no? O sea, yo vuelvo otra vez al tema del modelo biopsicosocial, ¿no? O sea, al final la parte biológica, la medicación tiene su sentido tenerla en ese apartado, ¿no? Si yo lo veo desde esta perspectiva biopsicosocial, yo sí he tenido la suerte de los compañeros psiquiatras con los que he trabajado y con los que trabajo, entienden este modelo, ¿no? Y se entiende bien este modelo. Y cuando se entiende bien este modelo, la medicación tiene un lugar muy concreto.
Y igual que hay un abordaje psicológico muy concreto y hay un abordaje social y familiar muy concreto. Y si todo se le da la importancia que tiene dentro del caso individualizado de la persona, entonces las cosas yo creo que funcionan y se entienden, ¿no? En el momento en el que aparece otra vez esa perspectiva biomédica de la que hablábamos, la medicación, como dice Mauricio, pasa a ser el primer plano. Es decir, ahí es donde se acaba la responsabilidad hacia el paciente, se acaba la intervención de la familia, se acaba todo, ¿no? Y creo que efectivamente la medicación, bajo mi punto de vista, yo creo que sí que es necesaria en muchos casos, ¿no? Y en el momento en el que se pone, en la manera en la que se tiene que poner, ¿no? Y por eso digo que otra vez volver al modelo biopsicosocial para entender esto quizás es lo más adecuado. Bueno, no sé cuántos dilemas nos quedan. Vamos a ir terminando. ¿Tenemos una pregunta más, Pedro? Sí, pero no la he entendido yo bien, si la podéis leer, porque he estado leyéndola ahora mismo. Considero que muchas personas ven las dependencias como su mejor amiga, pero ni tan siquiera se plantean que puede ser su propia enemiga. ¿Cómo puede ser que si les preguntas en el momento de la consumición no sepan siquiera decirte nada positivo o bueno de la droga o el estado condicionado que les crea? Quiero decir, que no sepan ni explicarte qué les hace sentir. Todo se arregla con la coca, ya no es lo que era. Por ejemplo, ellos mismos solo contemplan los aspectos negativos. Vale, yo creo que ya entiendo por dónde va. No sé, Mauricio, ¿quieres responder tú primero y luego añado yo? Pues es que yo sí que no he entendido muy bien por dónde va, así que... Yo creo que sí, o sea, yo creo que es esa parte en la que cuando consumimos y ha pasado un tiempo, ya no tiene el efecto la sustancia que tenía al principio, ¿no? Porque al principio, primero, ni hay tolerancia y se consume, esto que hablábamos de la teoría bifactorial de Maurer, ¿no? Consumo para obtener algo positivo de manera inmediata y activar ese circuito del placer, ¿no? Pero después se acaba consumiendo no tanto para sentirse bien, sino para no sentirse mal, ¿no? Entonces ya no tiene esos efectos positivos tan potentes. Claro, la persona, si no está bien psicoeducada en esto, no entiende qué es lo que está pasando y dice, joder, yo ahora consumo cocaína y ya no me hace sentir como me sentía antes. Claro, porque ya pasaban los efectos y la función que está teniendo en mi vida es muy diferente a la que tenía en el primer momento, ¿no? Entonces ese lío es muy habitual y de hecho se fantasea mucho y se peregrina mucho hacia esa sensación inicial que nunca acaba llegando, ¿no? Y es como muy frustrante y engancha todavía más porque estoy buscando esa sensación sin que llegue nunca, ¿no? Y porque a veces hay un refuerzo intermitente, que a veces sí llega. Eso es, y a veces sí llega. Claro, engancha más ahí también. Y engancha todavía más. Sí. Bueno, efectivamente esa sería la respuesta. Vamos con la otra. Si solo tengo una recaída y es poca cantidad, es mejor no contarlo. Solo generará inestabilidad en mí y en mi entorno. Yo creo que esta es una de esas, de los dilemas que teníamos antes, ¿no? Pensamos a medio plazo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo en una recaída pequeña, como es poca cantidad, no cuento nada, ¿no? Al final, a corto plazo, genial, me voy a sentir mejor porque ya está, no pasó nada. Pero a mediano plazo no voy a hacer nada al respecto, ¿no? O sea, una de las cosas importantes con las adicciones, esto yo se lo escuché a alguien decirlo que no sé si tenía razón o no, pero decía que yo creo que no tenía razón, pero me pareció bonito la idea de que adicto venía de no dictar, de no decir, ¿no? Y es verdad que uno lo ve mucho, o sea, el no contar, el no hablar de lo que está pasando, genera, eso sí que pasa en casi todo, cuando no hablamos de algo, cuando no lo decimos, lo actuamos, ¿no? Y esto es muy, muy frecuente. Entonces, claro, si yo tengo una recaída, la minimizo y por lo tanto tampoco estoy actuando ante ella, lo único que estoy haciendo es aumentar el riesgo de otro consumo. La realidad es esa. Y de no identificar qué pasó, ¿no? Porque si ha habido esa recaída, ¿en qué se falló? ¿No? Decíamos que las recaídas son un paso, o sea, uno de los estadios y que se contempla como uno de los estadios precisamente porque hay que sacar o sea, la recaída nos está diciendo algo. Algo no hemos hecho o hemos hecho, ¿no? Entonces yo creo que eso, desde luego, no. O sea, en principio, una recaída es una recaída y punto. La cantidad, el entorno, eso no deberíamos, no es bueno, vamos. Va a haber una tendencia también a minimizar esa recaída para no decirlo. Siempre caemos en esa... De hecho, si se ve como verdadero ese mito, entran todas las variables que intervienen en la etapa de contemplación. La minimización, la normalización, el falso control, ¿no? Y entra todo lo que no toca, ¿no? Pues vamos con el último, me parece, ¿no?
Sí. Una buena alternativa cuando siento emociones desagradables como la rabia, etcétera, es hacer como si no estuvieran ahí y seguir con mi estilo de vida saludable tal y como lo he estructurado. Pues mira, es que eso yo creo que se puede generalizar A todo. absolutamente a toda la salud mental, ¿no? Yo creo que ignorar las emociones no suele funcionar, porque primero la emoción algo te está diciendo. Las emociones, si las escuchamos, yo creo que desde luego son aliados, es decir, algo te están diciendo interesante, importante para ti de lo que está pasando. Entonces, al final, de hecho, eso lo vemos mucho con las adicciones. O sea, muchas de las funciones de las adicciones a veces son tapar emociones que nos parecen inadecuadas, ¿no? Yo lo digo porque así lo veo, la verdad, ¿eh? Yo veo mucho, por ejemplo, en población, bueno, da igual, yo creo que no me voy a meter con géneros por no poner más polémica, pero existe mucho la represión de la rabia, ¿no? La rabia es inadecuada. Yo tengo que ser siempre amable, yo tengo que ser siempre gentil, el hablarle feo a la gente que quiero no puede ser, eso no está en mi modelo, me han enseñado que eso está mal, eso no. Entonces la rabia, claro, si yo cada vez que aparece rabia me la como, no me siento culpable encima de sentirla y tal, pues hay mayor facilidad que la maneje con sustancias, eso se ve muchísimo, ¿no? Y la sustancia o me da permiso para actuar la rabia o me ceda un poco, eso es lo que yo siento, o incluso con mucha frecuencia termino agrediendo con el consumo, que eso también lo vemos muchísimo. Sí. Me enfadé con tal, yo sé que cuando consumo lo jodo, ¿no? Y termina siendo una forma de sacar la rabia. Pero eso aplicado a todo, a la tristeza, que también parece como inadecuada porque a los demás les aburre, me va a aislar, es que no hay que ser felices, hay que ser positivos, ¿no? Eso lo vemos todo el tiempo en la publicidad, en los ídolos, ¿no? Siempre están sonriendo y tal. Pues lo mismo. Entonces, si la tristeza no se puede sentir, ¿qué hago yo cuando aparece tristeza? ¿Cómo me la quito? A ver si me va a tocar meterme una raya de algo que me haga parecer que no puedo estar triste, ¿no? Que no estoy Porque triste, hay ¿no? muchas creencias asociadas también, ¿no? De la tristeza, soy débil, tal, no voy a... O sea, que decir, las ideas que hay debajo de esas emociones también y que muchas veces son culturales e incluso educacionales, ¿no? Que son modelos educativos, ¿no? Es decir, la persona que está triste es débil, la persona que está triste no llega a nada o la persona que... ¿no? Es decir, hay muchas creencias alrededor de las diferentes emociones, ¿no? Y son modelos que hemos también mamado desde pequeños, ¿no? Entonces ahora tenemos que desaprender todo eso y volver a aprender, o no todo desaprenderlo, ¿no? Pero parte de ello, ¿no? Bueno, pues, ¿queréis añadir algo más? Porque 1 hora y 42 minutos. No sé cuánta gente nos está siguiendo, pero siempre quedamos muy de vez en cuando, pero cuando quedamos no nos vamos. Somos intensos, sí. Somos intensos, es verdad, la definición. Pues nada, Mauricio, muchísimas gracias. Te tenemos como nuestro psiquiatra de Saicast, que lo sepa la gente, como dentro de nuestro equipo de profesionales. Encantado. O sea que estarás con nosotros, te invitaremos a más programas que ya te hemos fichado en el equipo de asistencia. Y nada, muchísimas gracias por estar con nosotros y vamos a hacer otros programas. Adelantar que vamos a sacar en este formato el programa que teníamos en podcast de Todos de Remate. Lo vamos a hacer en Twitch, en directo. Esperemos que más asiduamente de lo que estamos haciendo este Twitch de adicciones. Y que, bueno, que espero que haya gente viéndonos, siguiéndonos y sobre todo, pues si quieren dejarnos comentarios, sugerencias de temas, sobre todo. Y bueno, estamos en ello y vamos a intentar hacer más Twitch en directo. Gracias, Mauricio, y gracias, Pedro. Gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias a ustedes. Todos de Remate. Hasta luego. Venga.